SER Podcast. Hola, muy buenos días. Si no fuera por las mascarillas o por la distancia de seguridad que la gran mayoría de la gente sigue respetando, algunas imágenes del fin de semana evocan la vida previa a la pandemia o quizás son precisamente el anticipo de los días que vienen, avanzada la vacunación, con una caída de contagios y hospitalizaciones y con la movilidad disparada en España ahora que ha decaído el estado de alarma. Mira, viernes, sábado y domingo que venimos, pero bueno, por lo menos te despejas. Muy a gusto. Básicamente este año ha sido vivir para trabajar y nada, disfrutando. Todo el invierno por primera vez retenciones, por primera vez en mucho tiempo colas en las estaciones. Estiman en el Ministerio de Fomento que incluso se ha rebasado el tráfico medio por carretera anterior a la pandemia y los trenes, aunque no han llegado a ese nivel, han tenido también que reforzarse. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El mapa de la movilidad será el asunto en nuestra pizarra esta mañana, que desgranaremos a partir de las 8 con los datos que alientan la esperanza del turismo en la semana grande para el sector, porque este miércoles empieza Fitur. Los datos del fin de semana que han publicado las comunidades apuntan a que siguen cayendo los contagios y en la primera quincena de mayo se han reducido también las hospitalizaciones. Ahora es clave que avance la vacunación. Madrid va a empezar a citar hoy ya a la población de entre 50 y 55 años. La inmunización hace que en paralelo se vayan recuperando las expectativas de los hoteleros y hosteleros de todo el país. Sobre todo en las zonas de costa, como se ha visto estos 2 días, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Ana Talens, buen día. Buen día. Las playas de la Comunidad han registrado un lleno absoluto por la gran afluencia de visitantes, también porque ha hecho muchísimo calor. La hostelería ha tenido también una elevada ocupación, pero todavía lejos de lo que sería un mes de mayo normal. Así que reclamará negociar con Sanidad una hoja de ruta para el mes de junio con la ampliación de los aforos y que se retrase hasta medianoche, hasta las 12, el horario de cierres de los bares y se permita el ocio nocturno hasta las 2. En cuanto a los hoteles, la ocupación ha llegado al 60%. Ya se tienen reservas para los próximos fines de semana, incluso para verano. Y pese a la gran afluencia de turistas, únicamente se han impuesto 2.000 sanciones, como otros fines de semana con el estado de alarma vigente. No ha habido incidentes relevantes, según la Delegación de Gobierno y la Generalitat. En Cataluña la noticia en las playas se produjo de noche con el desalojo de miles de personas. El Govern confía, pese a todo, que estas aglomeraciones no repercutirán en el número global de contagios y apuntan ya a una próxima normalidad sin mascarillas. Sergi López, buen día. Hola, buen día. Una normalidad que, según el Govern, se tendrá que ir analizando en función del grado de vacunación y de la inmunidad del grupo que se obtenga. El Departamento de Salud está observando lo que se hace en países como el Reino Unido, donde la vacunación va más avanzada, o en Estados Unidos, donde se permite no usar mascarilla a los ya vacunados. El Govern confía en que no se tendrá una gran repercusión sobre el avance del virus. Las concentraciones del fin de semana, que suman 16.000 personas entre la madrugada del sábado y del domingo, sobre todo en las playas, con 2.000 desalojados en la Barceloneta. Se han puesto más de 400 denuncias y se han cerrado 3 locales que incumplían los horarios. Y además Portugal va a empezar hoy a recibir turistas del Reino Unido. España sigue sin estar en la lista verde de los británicos, así que si vienen a nuestro país tienen que pasar una cuarentena a la vuelta. Y otra vez las bombas, otra vez los sonidos que recuerdan mucho a los de una guerra y que durante la noche han seguido cayendo sobre Oriente Próximo. A lo largo de esta madrugada, Israel ha intensificado los ataques sobre la franja de Gaza. Ha dicho Netanyahu que debilitar a Hamas le va a llevar días y desoye pues el llamamiento de Naciones Unidas a que se produzca el alto el fuego. De momento, hay ya cerca de 200 palestinos muertos, de los que 58 son niños y 10 israelíes fallecidos. La presión diplomática ha crecido, Bayo, aunque sin resultados. La reunión del Consejo de Seguridad ayer, la tercera en una semana, acabó de nuevo con condenas a la violencia y a la muerte de civiles, pero sin medidas concretas para frenar los bombardeos. El ministro palestino de Exteriores, Riyad al-Malki, When you embrace your children and grandchildren tonight, please think of our children. Pedía a los asistentes a la reunión del Consejo que piensen en los niños palestinos cuando arropen a sus hijos y nietos. A pesar de la presión creciente en su propio partido, el presidente estadounidense Joe Biden no parece dispuesto a forzar a Benjamin Netanyahu para que acepte un alto el fuego inmediato. Un impasse que China aprovecha para ofrecerse a acoger negociaciones directas entre palestinos e israelíes, mientras la Unión Europea prepara para este martes una videoconferencia de sus ministros de Exteriores. De la Crónica del Mundo es noticia también Chile. Siempre a uno le gustaría números mayores, pero hay que esperar hasta el último minuto y yo creo que aquí lo que ha triunfado
ha sido la lista de los independientes. Se votaban los miembros de su convención constituyente, la asamblea elegida por el pueblo para que redacte la nueva constitución del país, la que supere, por tanto, a la ley que rige, aunque con cambios, desde la dictadura de Pinochet. Había que elegir a 155 representantes y esa Cámara estará dominada por ciudadanos independientes y por la oposición, que es de centro y de izquierda. Suman 2/3 de los asientos. Y en Colombia, el gobierno y los manifestantes se han vuelto a sentar a negociar después de casi 20 días de protestas y más de 40 muertos, pero sigue convocada una huelga nacional para este miércoles. Y en España, la política pasa por Cataluña y la cuenta contra el reloj de los partidos independentistas. 9 días tienen Esquerra y Junts para ponerse de acuerdo, con la presión de las encuestas que señalan apoyos crecientes para el PSC y con la presión de la Asamblea Nacional Independentista, que les advierte con una concentración en la plaza de Sant Jaume de que si no llegan a un acuerdo que evite las elecciones, les va a dejar sin su apoyo. De la situación en Cataluña, de la pandemia y las vacunas y del marco político general después de las elecciones en Madrid, hablaremos a partir de las 9 en Hoy por Hoy con la ministra portavoz María Jesús Montero, a la que preguntaremos también como titular de Hacienda qué va a pasar con los impuestos. Pero antes de eso, hablaremos de la Liga. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. ¿Pudiste sobrevivir a la tarde de ayer? Yo sí, ya acaban de comprobar los oyentes que Bayo también, pero a más de uno se le disparó la taquicardia en los 5 minutos que separaron el gol que ponía al Real Madrid, líder de la Liga, ¡Gol del Madrid! ¡Gol! de la remontada del Atleti frente al Osasuna, que le hace depender de sí mismo para ganar el título el domingo que viene. Con tal afónico en carrusel y gol de Luis Suárez, por cierto. El Barça fue incapaz de puntuar en casa frente al Celta y se despide definitivamente de la Liga, que empezó a perder en Granada, como bien nos recuerda Pablo. El título se quedará en Madrid y se decidirá en la última jornada. Le queda a la afición azulgrana el triunfo del equipo femenino de fútbol que ganó su primera Champions frente al Chelsea. Y ahora, ¿con qué tiempo empezamos semana? Con temperaturas mucho más suaves de las que se registraron este domingo, caen las máximas y las mínimas hasta rondar los 25 grados, donde más calor hizo ayer, que fue en la costa mediterránea. En general será un día tranquilo, con cielos despejados solo rotos por nubes de evolución que pueden dejar alguna lluvia en Euskadi y en el norte de Cataluña. Ser Podcast. Empieza la Semana del Turismo. Coincidiendo con la inauguración el miércoles de Fitur, la industria echará el resto para intentar atraer al mayor número de visitantes este verano. Justo antes de la pandemia llegamos a recibir a más de 80 millones de turistas en un año. Y el reto ahora es convencerles de que vuelvan. El gobierno lo va a intentar desde hoy con una campaña que se va a desarrollar en 8 países europeos bajo el lema Te mereces España. El turismo es uno de los principales motores económicos de nuestro país. Y por eso es imprescindible reactivar este sector con todas las garantías. Este es un verano clave, en el que nos enfrentamos a una difícil tarea: convencer a los turistas internacionales para que nos vuelvan a elegir. El lema de la campaña lucirá en Piccadilly Circus, la emblemática plaza londinense, o en autobuses alemanes. Se prolongará durante las 10 próximas semanas. Cuenta 5 días esta mañana que las reservas de hoteles se han duplicado durante el último mes. Cubren el 72% de la demanda que había en 2019. Son datos de una de las mayores plataformas de comercio hotelero del mundo y datos que revelan que Málaga y Valencia aparecen ahora como centros de destinos mundiales con más reservas. La mayoría de las demandas proceden del mercado nacional. Los extranjeros no van a llegar hasta finales de junio. Para entonces se espera que Reino Unido haya revisado su lista de destinos seguros e incluya a España para poder viajar aquí sin restricciones. De momento es la demanda nacional la que ha dado un respiro al sector en este primer fin de semana completo de escapada sin estado de alarma que acabamos de cerrar. Lo han notado en Gran Canaria, por ejemplo. Va a permitir hacer un poquito más de caja en la zona turística. La verdad que en una zona como San Bartolomé, que dependemos mucho del turismo, pocos residentes son los que acuden a bares y terrazas a consumir. Así celebraba el concejal de festejos de San Bartolomé de Tirajana la alta ocupación de los establecimientos estos días en una especie de ensayo para los próximos meses. Hoy la ministra Reyes Maroto volverá a apoyar el turismo de Canarias en un foro económico que se organiza en Tenerife. Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y en el que va a dibujarse el escenario que se le presenta a Canarias desde el punto de vista turístico durante los próximos meses, ahora con mayores esperanzas después de que Alemania, Holanda y Dinamarca, algunos de nuestros destinos principales, permitan que sus ciudadanos puedan viajar a las islas.
Solo falta, entienden desde el Ejecutivo Autonómico, que Reino Unido se sume a esta determinación y excepcione también a Canarias y la incluya en la lista de destinos seguros. La confianza existe, se espera que Gran Bretaña lo permita. De hecho, desde las islas se insiste en los datos de incidencia acumulada como el principal argumento para que Reino Unido, el principal mercado emisor del archipiélago, sea una realidad para el próximo verano. Esas cifras hablan de 38,3 casos por cada 100.000 habitantes. Y en esta línea, Canarias asistirá además esta semana a Fitur, promocionándose precisamente como uno de los destinos más seguros desde el punto de vista sanitario. Por ese mismo mercado pujará también Baleares. Juan Miguel Costa es el director insular de turismo. Vendernos como destino seguro, que estamos en una situación sanitaria muy buena y con previsiones de que el mercado, sobre todo el mercado nacional, que es ahora el más fácil que tenemos de atraer, pues que venga a la isla y venga a la isla en una cantidad importante y que la temporada pues empiece en cuanto antes y que además se consolide, que esto también es una preocupación, no empezar temporada y que a poco tiempo tuviéramos que parar la chica como el año pasado. Otra de las señales que nos llevan a pensar en la reactivación del sector es la advertencia que lanzan desde Valencia las camareras de piso, conocidas como las Kelly. Reabren los hoteles, aumenta la carga de trabajo, pero dicen que muchas de sus empleadas siguen en ERTE. Yolanda García es su portavoz en la Comunidad Valenciana. Porque tienes que hacer horas extras teniendo parte de la plantilla de camareras de pisos todavía en los ERTEs, ¿no? Creo que eso no se puede hacer. Volvemos a lo que están acostumbrados, ¿no? A que nosotras demos de sí todo lo que podemos y más y a cargarnos de trabajo. Eso sin que los hoteles todavía estén abiertos. Pero hay negocios que ni siquiera pueden esperar a que lleguen los turistas. Cientos de trabajadores del sector se manifestaron este domingo en Barcelona para reclamar más ayudas que les ayuden a sobrevivir. A ritmo de batucada, como escuchan, y el PP se sumaba a esa queja. Lo hacía en la voz del vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, que lamentaba la escasa partida dedicada al turismo en el plan de recuperación que ha preparado el Gobierno para España. Porque solo representan el 4,9% de los 70.000 millones de euros de ayudas europeas que va a recibir España. Un sector que es clave para nuestra economía, pero que ha sido abandonado sistemáticamente por el gobierno socialista de Sánchez y del comunista Iglesias y Yolanda Díaz. Como cada lunes, Sanidad actualizará los datos sobre la evolución de la pandemia, que sigue siendo positiva, salvo alguna excepción. Cataluña, por ejemplo, allí han repuntado el número de personas ingresadas. Casi todo lo demás son descensos. En Euskadi, por ejemplo, este domingo notificaban su cifra más baja de contagios desde el 20 de marzo. Hoy van a flexibilizar allí las condiciones en las que viven los mayores en las residencias. Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? El acuerdo entre las diputaciones a permitir las salidas diarias de los mayores cuando quieran y sin límite de tiempo. Además, podrán recibir 3 visitas por semana con 2 personas y 1 hora de duración. Serán los centros quienes determinen los horarios para establecer el control de las entradas y salidas y se van a priorizar los paseos al aire libre, evitando espacios cerrados y concurridos. Solo estarán limitadas estas medidas en el caso de un brote en las residencias. Salto cualitativo que busca recuperar rutinas y que va a ir de la mano de una vigilancia en corto. PCRs periódicas a los trabajadores que han rechazado vacunarse. Y esta es la semana en la que Sanidad debe decidir con las comunidades autónomas qué pasa con los ciudadanos que siguen esperando la segunda dosis después de recibir la primera de AstraZeneca. Andalucía no va a esperar más tiempo del anunciado. David Moreno es el responsable del plan de vacunación de la Junta. El tiempo va contando, ya vamos por 3 semanas, o sea que está claro que personas que cumplan 16 semanas desde que se le puso la primera dosis de Astra, si no hay resolución, nosotros les pondremos una segunda dosis de AstraZeneca. Y todo esto a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la capacidad de una comunidad autónoma de decretar el cierre perimetral de su territorio sin el respaldo del estado de alarma. Será cuestión de días que los jueces publiquen su dictamen, Alberto Pozas. Por el momento, solo un gobierno autonómico ha llevado sus restricciones ante el Tribunal Supremo, el Gobierno de Canarias, y si se cumplen los plazos, la decisión podría llegar esta misma semana. El recurso, eso sí, no abre la puerta a que los jueces se pronuncien sobre todas las medidas que ahora manejan las comunidades autónomas. Ha recurrido la negativa a avalar el cierre perimetral de las islas más afectadas por el virus, pero no el toque de queda. Está por ver el informe de la Fiscalía. En el caso de Canarias, se opuso al toque de queda y se opuso a limitar reuniones de personas, pero avaló el resto de medidas, entre otras los cierres perimetrales que va a estudiar el Tribunal Supremo. La ofensiva de Israel sobre Gaza ha despertado una ola de solidaridad mundial con el pueblo palestino, escenificada en las marchas que han tenido lugar este fin de semana en algunas de las principales ciudades del planeta.
¿Cuántos niños mataréis hoy?, gritaban los manifestantes este fin de semana en Los Ángeles, por ejemplo. El gobierno de Joe Biden intenta reafirmarse en su papel de mediador sin presionar en exceso al Estado judío. Corresponsal Marta del Vado. Estados Unidos no da señales de que vaya a presionar a Israel para que acepte un alto el fuego inmediato, a pesar del incremento de víctimas, de los llamamientos de la comunidad internacional a la paz y del aumento de las críticas demócratas para que el presidente Joe Biden se involucre más en el conflicto. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, repite ante el Consejo de Seguridad la estrategia de la Casa Blanca. Estados Unidos trabaja incansablemente, dice, a través de sus canales diplomáticos para detener los combates. Esto en la práctica significa que el enviado del Departamento de Estado, Hadi Amar, se ha reunido con el ministro de Defensa israelí en Tel Aviv. El secretario Blinken ha hablado este domingo con las autoridades de Egipto, Qatar y Arabia Saudí para que intenten mediar del lado palestino. Joe Biden ha hablado este fin de semana con Netanyahu y con Mahmoud Abbas. Ante el israelí se ha limitado a mostrar su preocupación por el aumento de la violencia. Al palestino le ha comunicado su compromiso para encontrar una solución con dos estados para poner fin al conflicto. Hace 5 años el Europarlamento exigió a la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, la devolución de 300.000 euros por un contrato injustificado. La prensa acaba de desvelar que el fraude era mucho mayor. Es la investigación policial sobre esas contrataciones falsas pagadas con fondos del Europarlamento y atribuidas al partido de Le Pen, que es agrupación nacional, y que elevan la factura a los 6.800.000 euros que fueron presuntamente desviados para esas contrataciones fraudulentas. La investigación sitúa a Le Pen en la cima de la trama. ¿Y qué más hay, Pablo? Pues trabajar más de 55 horas semanales durante un tiempo prolongado provoca 745.000 muertes cada año y aumenta un 35% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Es la principal conclusión de un estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud y la OIT, que se ha publicado esta madrugada. Habiendo trabajado y millón. Fue una noche de infarto a varias bandas, pero hay muy poca gente que hasta ahora haya salido de la incertidumbre. Ellas, por ejemplo, sí lo han hecho, Sastre. Las jugadoras del Barça femenino que han ganado la Champions por primera vez, su primera Champions, al arrollar al Chelsea por 0-4 en la final que jugaron en Gotemburgo, en Suecia. En el minuto 36 de partido habían metido ya los 4 goles. Ellas están ya de celebración. Mientras en la Liga, ese himno, que es el del Barça, seguro que ya no va a sonar. El Atlético y el Madrid han querido poner a prueba los nervios del personal y después de otros 5 minutos de infarto, las cosas quedan para la jornada que viene. Entre ellos dos, sabremos cuál de los dos se lleva la Liga. Tuvimos de todo en la misma tarde-noche, el Madrid por encima, luego el Atlético. Tuvimos hasta la vuelta del público en algunos estadios. Mano Carreño, buenos días. Buenos días, Ángel. Aunque al final todo se va a decidir el último día. Qué bonita liga, ojalá que la que viene esté exactamente igual. A falta de 90 minutos no sabemos quién va a bajar ni quién va a ganar la liga. Y el próximo domingo, a eso de las 8 de la tarde, veremos qué pasa en Valladolid, donde juega el gran favorito, que es el Atlético de Madrid. Ganando es campeón, pase lo que pase. O el Real Madrid-Villarreal, que tiene que hacer algo más de lo que haga el Atlético. Pues se va a hacer muy larga la semana. Ahora vamos con los detalles, Manu. Hasta ahora. Hasta ahora. De momento es lunes, es 17 de mayo. Y la semana se presenta con estos titulares. Israel ignora el alto el fuego que reclama Naciones Unidas e intensifica sus bombardeos sobre Gaza. Lo ha vuelto a hacer esta madrugada y los muertos en la franja ya rondan los 200. La ONU condena la violencia pero no toma medidas concretas para evitarla. Aquí Sanidad confirmará hoy si continúan a la baja la incidencia del virus en España, tal y como apuntaron este domingo los datos de las comunidades autónomas. Lo que se ha disparado es la movilidad en el primer fin de semana completo sin estado de alarma. El tráfico por carretera ha superado incluso los niveles previos a la pandemia. Y sigue la vacunación. Madrid se suma hoy a las comunidades que están citando ya a los menores de 55 años. Para esta semana se espera la decisión sobre la segunda dosis para aquellos que recibieron la primera de AstraZeneca. Cuenta atrás en Cataluña. 9 días quedan para la repetición automática de las elecciones si no hay gobierno. La Asamblea Nacional Catalana se suma a la presión de los partidos independentistas para que acuerden la investidura de Pere Aragonés. Y además, Pablo, este va a ser un lunes de mucha emoción en Manzanares, en Ciudad Real. A las 9 de la mañana va a comenzar los trabajos de exhumación de 30 represaliados en 2 fosas comunes junto al cementerio de la localidad. Ciudad Real, Mireia Morollón, buenos días. Buenos días. 30 personas que fueron enterradas en la parte civil del cementerio de Manzanares, entre ellos el bisabuelo de José Luis de Gracia. Después de 8 décadas, ella sigue contando esta historia con dolor, de cómo se desmayó y debieron socorrerla tras leer el nombre de su padre. Pero ahora siente que puede morir en paz, sabiendo que su padre yacerá finalmente con su esposa y sus hijos
en la misma sepultura, de Los manera trabajos impulsados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con el apoyo del proyecto Mapas de Memoria, se extenderán durante los próximos 15 días. 1000 días sin metro. 1000 días sin una de las estaciones emblemáticas del metro de Madrid, la de la Gran Vía. Se cerró para reformarla, iba a estar lista en 236 días, pero los plazos han saltado por los aires y las obras avanzan lentas. Radio Madrid, Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. Buenos días. 1000 días de retraso y 10 millones de euros en costes para una obra que debió terminarse el 13 de abril de 2019 y que comenzó casi un año antes, en agosto del 18, para conectar los 400 metros que separan la estación de Gran Vía de la Puerta del Sol. Rebasados esos 1000 días, ahora el contador avanza hacia el mes de julio, fecha prevista por la comunidad para la reapertura de esta emblemática estación que antes de cerrar era de las 15 más concurridas entre las 300 paradas de la capital. Es la hora del repaso a la prensa con Pedro, con Bayo, con Sastre, y empezamos porque hay mucha política en la prensa nacional, Pedro. Déjame que me detenga un poco en el artículo que hoy publica Iván Redondo en el diario El País. Él es director de Gabinete de Presidencia. Escribe un artículo en el que presenta esa estrategia para llevar a España al año 2050 que va a presentar este jueves el presidente del gobierno. De la estrategia ya les digo que no dice nada. Bueno, o casi nada en realidad. Ahora les cuento. Bueno, él describe cómo el presidente del gobierno Sánchez les pidió, dice, ejecutivo como es él, escribe, les pidió que trabajaran en la España del futuro porque nuestro país no podía quedarse atrás. Mirar al futuro, dice Iván Redondo, sin estrechez de miras, elevándonos con las ideas claras, sin cortoplacismo ni partidismo. Nuestro país, dice Iván Redondo, es muy dado a mirar al pasado. Allí anidan nuestros monstruos y nuestros mejores sueños, pero ni el pasado ni el presente pueden cambiarse. Llega a escribir, solo el futuro puede ser modificado porque en el futuro viviremos el resto de nuestras vidas, escribe. Ya no vivimos tiempos líquidos. Nuestra realidad, dice Iván Redondo, no cabe en un vaso de agua. Y al grano, ¿en qué consiste ese Plan España 2050? Bueno, pues dice Redondo, todo lo que llega a concretar es que se basa en 1.600 referencias bibliográficas, en 350 gráficos basados en 500 series de datos, en el estudio de modelos anticipatorios de todo el mundo, en la opinión de expertos de 30 universidades y de organismos varios. Ese documento, dice Redondo, es el primer paso para un gran diálogo nacional y termina así, nace algo nuevo, hay señal frente al ruido, llegó nuestro momento. Decía que hay mucha política en los periódicos, me llama la atención este titular del Español. Dice este medio que el Partido Popular va a trasladar el mensaje de que puede arreglar España en 10 consejos de ministros. Hombre. No en 9, no en 11, en 10. Y es el mensaje que va a trasladar en su convención de otoño. Dicen en ABC que el PP está convencido de que Sánchez se encuentra en un momento parecido al que vivió Zapatero antes de que el PSOE perdiera las elecciones. El 4M ha sido el inicio del declive definitivo de Sánchez. La Razón cuenta que Albert Rivera le va a dar una puñalada más a Ciudadanos. Lo de puñalada lo digo yo, La Razón no lo dice así, pero yo lo traduzco. Rivera no va a participar en el cónclave en el que Ciudadanos discutirá sobre su futuro, pero sí en unas jornadas del PP en Castilla y León sobre prensa y poder. Y en El Mundo leemos que Albert Rivera no contempla su desembarco en el Partido Popular. Por cierto, hay entrevista en El Mundo a Macarena Olona, su puro resentimiento contra el ministro de Interior, del que dice, al que describe como traidor de la derecha, del que dice que su objetivo es sentarlo en el banquillo. Hablando de entrevistas, en El Confidencial hablan con Pablo Casado, que sostiene que la legislatura entra en vía muerta, y él pone esta metáfora, dice el presidente del PP. Es la sensación de un avión que tiene una avería en un motor y nadie dice que vaya a estrellarse. Él dice que no quiere que se estrelle porque España es lo primero. En cuanto a los fondos europeos, asegura Casado que no se siente comprometido con lo que acuerde Pedro Sánchez. Él lo dice así. Si usted se ha quedado callado durante 3 horas, durante 3 días de negociación chupando rueda, y cuando abre la boca casi discute con 2 primeros ministros socialistas en la cena del primer día. Es que es un insulto a la inteligencia, pero en el momento en el que las presenta sin consenso, sin debate y sin votación parlamentaria, yo estoy completamente exonerado de ninguna responsabilidad con él, y lo que es más trascendente, he hecho público que no me siento vinculado a lo que él acuerde. Luego lo podremos preguntar a la ministra portavoz. Hoy El País cuenta que después de las elecciones de Madrid, la Moncloa ha intentado contactar sin éxito con el PP para renovar el Poder Judicial. Pero el PP está rechazando negociar y pone ahora condiciones que para el gobierno no son legales. Bueno, sobre esto, sobre el Poder Judicial, preguntan a Casado. Hasta que no haya un compromiso parlamentario de que se va a reforzar la independencia judicial y que 12 vocales del Consejo sean elegidos directamente por los jueces, el PP no lo va a renovar. Y dice él que estos comunistas y socialistas, así lo dice, piensan que seguimos en los planes quinquenales, que lo que hay que hacer es que haya muchos Amancios Ortegas a pesar de los políticos, y cuando le preguntan si pactaría una investidura con Vox, él contesta, tal como estamos planteando el futuro para España, solo hay 2 alternativas, o PSOE o PP.
De la prensa internacional, entiendo que hay mucho de la escalada bélica entre árabes e israelíes. Sí, el New York Times cuenta, así como el presidente Trump en su momento desató una turba para saquear el Capitolio y tratar de reivindicar su victoria electoral, Netanyahu y Hamas alimentan sus propias turbas y lo hacen para que no surja en Israel un gobierno de unidad nacional que por primera vez habría incluido a judíos y a árabes musulmanes. El Financial Times, en la misma línea, señala cómo el conflicto en Palestina resucita la suerte política de Netanyahu. Hace una semana el 5 veces primer ministro estaba casi destronado y muy cerca de un juicio por cargos de corrupción. Hoy vuelve a estar en la cresta de la ola, aupado por la ira de la derecha. Y en Haaretz cuentan la historia del Arabesque, que es un hotel boutique en el casco antiguo de la ciudad costera de Acre, en Israel. Era un modelo de convivencia judío-árabe hasta que el miércoles fue vandalizado por una turba. Sentado en los escalones de piedra de su entrada, su propietario se lamenta: insistí en seguir abiertos, quiero que todos los que pasan por delante conozcan la destrucción de alguna forma, y lo han hecho. Los vecinos se han detenido, han llorado, algunos se han disculpado, aunque no fue su culpa. Cataluña, Pedro. Cuenta La Vanguardia que en las últimas horas ha habido avances significativos, es el término que se utiliza en las negociaciones entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. La Vanguardia, en todo caso, abre con la segunda entrega de su encuesta de ayer, que dice que el 42% apoya la independencia frente al 52% que no la apoya. 10 puntos de diferencia. Otra encuesta en el periódico: el 31% de los catalanes culparía a Junts de una repetición electoral, el 23% culparía a Esquerra Republicana. El editorial del diario El País defiende que no habría que repetir las elecciones en Cataluña, que no supondrían una solución a los problemas, a las urgencias de gestión que tiene ahora esa comunidad. Y el diario.es cuenta que la Audiencia Nacional abrió y cerró en secreto un sumario sobre la supuesta implicación de Rusia en el procés catalán a partir de la detección de un general del Servicio de Inteligencia Militar ruso en Cataluña. ¿Algo de pandemia, Bayo? En el Asahi Shimbun, en Japón, el 43% de los japoneses quieren cancelar los juegos, el 40% quieren que se pospongan, es decir, más del 80% no quieren juegos este verano. Y en el Economist han desarrollado un modelo basado en 121 variables que determina que las muertes por COVID triplican las oficialmente registradas. Vaya final de Liga de infarto, Manu Carreño. No conoceremos al campeón hasta el domingo que viene. Lo que tenemos claro es que es cosa de dos: Atlético de Madrid, Real Madrid, porque el Barça dimitió. El Barça se ha descartado y Koeman sigue poniéndoselo fácil a Joan Laporta para decirle que no siga la temporada que viene. Y evidentemente ayer, después de empezar marcando ante el Celta 1-0 gol de Messi, se dejó dar la vuelta y se descarta, como dices, de la lucha por el título. ¿Quién la va a ganar? ¿O el Atlético, que juega en Valladolid jugándose el descenso? ¿O el Real Madrid, que recibe al Villarreal jugándose la Europa League y a unos días, el miércoles lo hará, el siguiente, de jugar su final de la Europa League contra el Manchester United? Solo uno de los dos puede ser campeón. El Atlético tiene que hacer algo más que el Real Madrid, ganando es campeón, porque en caso de empate a puntos, el campeón sería el Real Madrid. Así que más emoción, Ángel, es imposible. Y sobre todo lo que pasó ayer, es que el Madrid iba ganando en San Mamés. Sí. Con el Atlético perdiendo en casa contra Osasuna. Los aficionados del Atlético decían: no puede ser que resucite el Pupas. Bueno, pues no ha resucitado el Pupas. Es parte de la historia, porque en 8 minutos, en el 82, empataba el Atlético, y en el 88 Luis Suárez, que había hecho un encuentro lamentable, que había fallado todo lo que se puede fallar y más, con un montón de ocasiones del Atlético, marcaba en el 88 el gol que les sigue haciendo depender de sí mismos. Lo que les queda por sufrir el domingo que viene. Bueno, el Atlético no entiende ganar una liga sin sufrir. Acuérdate la otra que ganaron con el Cholo. Sí. En el Camp Nou, sí. Pero bueno, pobres atléticos, que no les pase nada. Mira, los culés, ya te digo yo que el Barça dimitió, eso lo vimos clarísimo. Tenéis la Champions femenina. Iba a decir, nos queda la Champions femenina, ahora somos mucho del equipo femenino. Bueno, totalmente, una pasada además. Sí. Es que el partido acabó la jornada en primera y nos vimos la final de la Champions femenina, y es que fue, o sea, nos frotábamos los ojos, porque es que fue un recital, lo habéis dicho en la portada, en poco más de media hora, 0-4 al Chelsea, o sea que el partido estaba visto para sentencia. Y tienen un doble mérito: primero, darle ese primer gran título no solo al Barça, sino al fútbol español. Es la primera vez que un equipo español lo gana, la Champions femenina. Sino también tienen otro mérito, y es que hay muchas niñas que nos están oyendo que ya no sueñan con ser Messi, que también, sino que ahora sueñan con ser Sandra Paños, con ser Marta Torrejón, con ser Alexia Putellas, con Jenny Hermoso, con Patrick Guijarro, etc. Ahora ya tienen referentes, y de los buenos. Y luego en otro referente, Rafa Nadal, que sigue en forma, a punto de empezar. Vamos. Le ganó a Djokovic en la final de Roma. Suma su 10º torneo en Roma, le ganó en 3 sets a Djokovic a unos días de Roland Garros.
ya es el tenista que más Master 1000 tiene junto a Djokovic, 36, y recordamos que tiene 20 Grand Slam, los mismos que Federer. Si gana en París, que es la próxima parada ya en tierra batida, después de Roma viene Roland Garros, será el tenista en la historia que más Grand Slam ha conseguido. Tiene 20, los mismos que Federer, ojalá que gane el 21, y no tiene pinta de querer retirarse así muy pronto. Que va, y siempre que parece que ya no puede más, venga, sí que puede más. Manu, un beso. Chao, otro, hasta luego. Hacía días que no le escuchábamos. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángels. Ya tenía ganas de volver a saludarte. Y buenos días a los amigos oyentes, a los que también he echado mucho de menos. Oye, ayer estuve yo con mi nieto y lo acompañé a que jugara un poquito al baloncesto en la plaza que tenemos debajo de casa. Y me hice una pregunta y como no encuentro respuesta, la voy a formular aquí. Los jugadores de baloncesto han de ser altos. Y yo me pregunto, ¿por qué? Pues porque la canasta está alta, claro, y hay que llegar a la canasta. ¿Y por qué la canasta ha de estar tan alta? ¿Por qué no la bajan un poco y así los jugadores no han de ser tan altos? En vez de bajar la canasta, buscamos a gente alta, ¿no se entiende? Y yo creo que eso nos pasa con todo en la vida. Cuando algo es sencillo, lo complicamos. En nuestra vida diaria, muchas veces creemos que no valemos para algo porque no damos la talla. Y a lo mejor simplemente, hijos míos, tenemos que bajar las canastas. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. ¿Es lunes? El lunes tras un fin de semana que nos pareció el más normal que hemos vivido en mucho tiempo. Era el primero completo sin estado de alarma, es decir, sin cierres perimetrales de las comunidades autónomas, y esto se tradujo en un movimiento en carreteras, estaciones y aeropuertos como hacía mucho que no veíamos. Volvimos a estar pendientes de la DGT y en la radio del coche o en los auriculares un carrusel deportivo de esos como los de toda la vida, con la Liga en juego, con todos los partidos a la misma hora y con la agónica victoria del Atleti que nos va a brindar todavía una última jornada de infarto, sobre todo para los atléticos. Eso sí es normalidad, ni nueva ni nada, normalidad de la de toda la vida. Y esa normalidad, a la que todavía le falta un largo trecho para poder olvidarnos de este mal trago que ya dura más de un año, se van adheriendo las cuestiones que nunca han dejado de estar ahí. El conflicto entre israelíes y palestinos, que en su nueva escalada bélica deja ya cerca de 200 muertos, la incapacidad de los partidos independentistas en Cataluña para ponerse de acuerdo hasta hoy y formar gobierno de una vez, porque esto es lo que necesitan los catalanes. De todas formas, enseguida les vamos a ampliar la última hora porque dicen que Esquerra y Junts han llegado a un principio de acuerdo. La incapacidad del gobierno y oposición para ponerse de acuerdo en algo, en lo que sea, en lugar de estar vigilándose para ver en qué momento uno se la puede liar al otro, la corrupción, que sigue pegándose como un chicle a ciertas administraciones que no consiguen deshacerse de ella, como ha pasado en Valencia estos últimos días, y así podríamos seguir enumerando cuestiones que siempre han estado ahí y que ni siquiera la peor pandemia que hemos vivido ha servido para que sus protagonistas reflexionaran y pensaran que las cosas están como para empezarlas a hacer de otra manera. Quizá por eso, ayer en el camino de vuelta de la Operación Retorno, en un atasco, con la radio puesta, entre carrusel y boletines informativos, a más de uno le pareciera que lo del virus había sido un mal sueño y que la vida volvía a ser como antes. Con su parte buena, la Liga se va a decidir en la última jornada, y su parte mala, que ni siquiera con la peor crisis sanitaria y económica somos capaces de superar los problemas que nos separan. Así estamos y así vamos a encarar la semana. Ángels Barceló. Lo primero, ampliar ese titular que les decía sobre Cataluña y que hemos conocido hace tan solo unos minutos, ese principio de acuerdo al que aseguran haber llegado los partidos independentistas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. 9 días para que acabase el plazo, justo cuando las encuestas advertían de que el PSC iba creciendo si es que se repetían las elecciones, con la Asamblea Nacional Independentista ayer mismo presionando de nuevo en la calle. No malbarateu aquest importantíssim aval. Eso es de ayer. Hoy, a esta hora, la noticia está en un mensaje que acaban de enviar ambos partidos en el que piden disculpas y aseguran que habrá govern. Dicen que el acuerdo se ha cerrado este fin de semana. Sergi López, buen día. Hola, buen día. Esquerra y Junts han cerrado su principio de acuerdo tras 2 jornadas de trabajo entre el secretario general de Junts, Jordi Sánchez, y el coordinador nacional de Esquerra y candidato a la investidura, Pere Aragonés. Este acuerdo, según dicen ambas formaciones en un comunicado conjunto, culmina el trabajo iniciado por Esquerra con el pacto de investidura previo
que había hecho con la CUP. En estos momentos el acuerdo se está acabando de ultimar por parte de los equipos negociadores y durante la mañana los dos partidos lo compartirán con sus ejecutivas. Este mismo mediodía se prevé que Jordi Sánchez y Pere Aragonès ofrezcan una comparecencia conjunta para dar más detalles del pacto. Los dos partidos piden disculpas, como decíais, por haber alargado tanto el cierre del acuerdo y se comprometen a construir un gobierno que busque reconstruir la confianza con la ciudadanía de Cataluña, la máxima confianza entre socios y con la colaboración y trabajo conjunto con la CUP. Luego ampliaremos, pero ese es el titular a esta hora. Principio de acuerdo en Cataluña para formar gobierno. Así empezamos el lunes, que trae calor, pero menos que ayer en los puntos del este en los que llegaron a los 37 grados, Jordi. Aquí, especialmente en el Mediterráneo y el sudeste de la península, descenso respecto a ayer de 10 grados. Calor, pero mucho más moderado. Y de calor casi veraniego seguirá haciendo en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, todo el valle del Guadalquivir y Canarias, aquí con máximas de 25 a 30 grados. Ambiente fresco en el Cantábrico, que es donde veremos más nubes, pero solo dejarán alguna lluvia débil. Es otra vez el sonido de la noche en Oriente Próximo. We're trying to degrade Hamas's terrorist abilities and to degrade their will. Ha advertido el primer ministro israelí Netanyahu de que seguirá bombardeando Gaza el tiempo que estime necesario y que debilitar a Hamas, que es su objetivo, va a llevar tiempo. Van ya 197 palestinos muertos. Los proyectiles de Hamas han matado a 10 israelíes. De los muertos palestinos, 58 son niños, a los que sus familias protegen como pueden o ponen a rezar, como en este pasaje. La corresponsal de Reuters ha contado esta noche más de 100 ataques aéreos en unos pocos minutos. Este fin de semana se han incrementado las labores diplomáticas para tratar de explorar un alto el fuego, pero a pesar de esos esfuerzos, la situación va a peor sobre el terreno. Saludamos al corresponsal de la SER, Uriol Andrés. Buenos días. Buenos días. Ayer fue el día más letal. Uriol, ¿cómo amanece hoy la zona? Amanece con el estruendo de los proyectiles y de nuevo con adjetivos superlativos. Esta madrugada aviones israelíes habrían lanzado el que podría ser el mayor ataque contra la ciudad de Gaza. El bombardeo ha golpeado la localidad de norte a sur con una intensidad, magnitud y duración incluso superior al del ataque de ayer, que dejó 42 muertos en la ciudad. El objetivo habrían sido las casas de 9 comandantes de Hamas, así como 15 kilómetros más de túneles subterráneos, según ha asegurado el ejército. Además, habrían sido dañadas carreteras, edificios administrativos, instalaciones eléctricas y varias casas. Se desconoce por ahora la cifra de víctimas mortales. Las sirenas también volvieron a sonar al sur de Israel, donde las milicias islamistas lanzaron una nueva ronda de cohetes, y estos ataques vienen después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara ayer por la tarde que la ofensiva continuará con la máxima fuerza hasta disuadir a Hamas de nuevos conflictos. A pesar de que el secretario general de la ONU había pedido que cesaran las hostilidades. Must stop. Y advertía de las consecuencias devastadoras para las dos partes. Europa no va a convocar hasta mañana a sus ministros de Exteriores, y en Estados Unidos hay varios senadores demócratas que han pedido a su presidente Biden que apriete a Israel para que suscriba el alto el fuego. Digamos, Bayo, que crece la presión internacional, pero sin avances. Sí, muchas palabras y pocos hechos podría ser el resumen de la reunión de ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, la tercera en una semana en la que el representante palestino se mostraba muy crítico con Estados Unidos y con Occidente. Asegurando que cada vez que Israel escucha a un líder internacional hablar de su derecho a defenderse, se siente alentada para seguir asesinando a familias palestinas. Durante todo el fin de semana, Washington ha mantenido contactos intensos con la diplomacia regional, especialmente con Qatar, Arabia Saudí y con Egipto, que trata de mediar estas horas para lograr un cese de las hostilidades. A falta de avances inmediatos, quien sí aprovecha para ofrecerse a coger negociaciones directas es China, mientras la Unión Europea, como decíamos, prepara para mañana martes una videoconferencia de sus ministros de Exteriores, una reunión que se celebraría cuando ya habrán pasado 9 días del inicio de los combates. Y sobre el terreno, Uriol, ¿hay perspectivas de que esto pueda cambiar a corto plazo? Pues es lo que la mayoría espera, sobre todo en Gaza, donde los ciudadanos están exhaustos y muchas infraestructuras civiles están dañadas. Un miembro de un equipo de rescate de Gaza con 14 años de experiencia explicaba que nunca había visto un nivel de destrucción similar, ni en la guerra de 2014, que duró 50 días. Jamás estaría listo para un alto el fuego, según aseguraban los mediadores egipcios. En cambio, ha sido Israel quien hasta ahora lo ha rechazado, convencido que aún puede asestar algunos golpes más a la cúpula de Hamas en la franja. Aún así, fuentes israelíes citadas por medios locales aseguraban que la ofensiva terminará esta semana. Incluso uno decía que era cuestión de 24 horas. El riesgo de estirar la ofensiva para Israel es que Hamas acabe haciendo algo imprevisto, que vuelva a inflamar la escalada, ahora sí de manera descontrolada. Uriol, seguimos en contacto esta mañana. Hasta luego. Hasta luego.
Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. La imagen del fin de semana en España ha estado en las terrazas y en las playas. De Madrid. Pues de Madrid, pueblecito de Cuenca. De París. Calma y respirar y relax. La playa la añoramos muchísimo. Está Teras con las estaciones que han servido de termómetro. Digo que estas imágenes recordaban a la vida previa a la pandemia, especialmente en carreteras, en estaciones que han servido de termómetro para el primer fin de semana íntegro sin estado de alarma. De eso vamos a hacer la pizarra esta mañana, que hoy nos vamos a llevar al tiempo del abierto, pero lo que vamos a pedirle a Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es que nos adelante ahora los principales datos, porque hemos visto, Javier, mucha más movilidad terrestre, sobre todo. Sí, en carretera estamos ya a niveles prácticamente de prepandemia. Lo habíamos alcanzado el fin de semana pasado al 92%, especialmente en 3-4 destinos: Alicante, Málaga, A Coruña, Ourense y también en Toledo. Por tren se han reforzado los servicios, 43 trenes dobles. Estamos al 50% de lo que estábamos en prepandemia. Se mueven 40.000 pasajeros diarios, y por avión estamos ya al 70% del nivel prepandemia, y se está confiando en que ese nivel 70% será el del verano. Pues si te parece, desglosamos esta radiografía de nuestra movilidad a partir de las 8:30 en el abierto. Hasta luego. Hasta ahora. En estos próximos días vamos a comprobar qué efecto tiene, si es que lo tiene, el fin del estado de alarma en la evolución de los contagios. De momento, los datos de este fin de semana que han publicado las autonomías siguen apuntando a un descenso de contagios, a pesar de que hemos vuelto a ver grandes concentraciones. 9.000 personas llegaron a ser desalojadas por la policía en la playa de Barcelona. En Cataluña, precisamente, ha crecido el número de pacientes ingresados. Es un contraste respecto a la situación general, porque de estos primeros 15 días de mayo, Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Lo que ha mejorado ha sido sobre todo la situación en los hospitales. Porque las hospitalizaciones han descendido cerca del 30%. Ahora mismo hay 7.000 pacientes ingresados por COVID. No se registraba un número tan bajo desde hace 8 meses, desde el pasado 2 de septiembre. La ocupación de las UCI ha caído casi un 20% en la primera quincena de mayo, y ayer mismo siguió la baja en 7 comunidades autónomas. La incidencia acumulada, aunque en riesgo alto, ha retrocedido un 30%, y solo una comunidad, el País Vasco, permanece todavía en extremo riesgo, zona de la que ha logrado salir este fin de semana Madrid. Hay ya 7 regiones por debajo de los 100 casos, y Ceuta se sitúa prácticamente en la nueva normalidad, nivel al que se acerca la Comunidad Valenciana tras su sorprendente y consolidada evolución. Lleva 2 meses en riesgo bajo. 1.123 muertes se han notificado en estos 15 días, muy lejos de los más de 10.000 fallecimientos del trágico febrero. En la residencia Sánchez, el dato más actualizado corresponde a la última semana de abril. Murieron 11 ancianos frente a los 798 de la última semana de enero. Mariola, gracias. Chile ha celebrado elecciones, pero son unas elecciones distintas. Porque votaban a los miembros de la Convención Constituyente, a las personas que van a redactar la próxima Constitución del país, porque la actual, aunque tiene modificaciones, es la que se aprobó durante la dictadura de Pinochet. El cambio en la ley fue una de las demandas del estallido social del año 2019. Y ahora Ciudadanos Independientes y la oposición de centro y de izquierda controlarán la convención de 155 personas que redactará la nueva Constitución del país. Elena Castro. Es una votación histórica. La Asamblea Constituyente que salga de las urnas será la primera paritaria del mundo y estará conformada exclusivamente por miembros electos. Además, la nueva Carta Magna será la primera que nace de un proceso plenamente democrático y participativo en toda la historia de Chile. Según los votos escrutados, los independientes conseguirían un resultado inédito. Su lista la forman académicos, activistas, personas ajenas a la política que buscan llevar las demandas ciudadanas de 2019 a la nueva Constitución. Los partidos de izquierdas están apenas alcanzando un tercio de los escaños, y la derecha ni siquiera llegaría al porcentaje necesario para influir en el contenido de la nueva Constitución. En Colombia, el gobierno y los organizadores de las protestas se han sentado por primera vez a negociar. Ha sido la primera toma de contacto después de 19 días de protestas. Los organizadores han pedido que la policía no ataque a los manifestantes. Mañana se van a volver a reunir para empezar ya a negociar, y el miércoles hay convocado un nuevo paro nacional. Desde el 28 de abril han muerto en Colombia 42 personas. ¿Y sobre la pandemia en el mundo? Los datos. India ha notificado más de 4.000 muertos en las últimas horas, 4.106, y menos de 300.000 contagios. Es la primera vez que pasa en 25 días. Alemania ha sumado 5.000 contagios y 64 fallecidos esta noche. SER Podcast. Antón Losada, buenos días. Buenos días, sí. ¿Has viajado?
No, porque yo me examino de segundo de Derecho con mi hija. Entonces estamos estudiando. Estamos perfecto. Concentrados para los exámenes. Sí. Vale. Mariola Urrea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú te has movido? Sí, por razones familiares, pero he roto el perímetro, he roto figurada, vamos, en has roto legalmente el perímetro. Pero he salido de comunidad autónoma y sí. Vale. Ignasi Guardans, buenos días. ¿Tú has viajado? Europa de punta a punta. O sea, tú has viajado. He viajado de verdad, sí, vale. En coche, arriba y abajo. Vale. Bueno, vamos a ver qué más podemos saber, cuánto podemos ampliar esa información que les hemos contado a las 8 de la mañana, a 9 días de que termine el plazo para formar govern, casi con la campana. Hay preacuerdo en Cataluña. Junts per Catalunya y Esquerra lo han perfilado, dicen, este fin de semana. Está previsto que a lo largo del día los dos partidos se lo expongan a sus ejecutivas y lo presenten así de una manera solemne. Pablo Tallón, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Àngels. ¿Tenemos detalles o solo tenemos el anuncio? De momento tenemos el anuncio, sabemos que es un govern de coalición, que esto sabéis que habían callado las negociaciones a última hora. Desde Junts per Catalunya decía, yo solo voy a investir a Aragonès si voy a govern de coalición. Esquerra decía lo contrario, decía que quería un govern en solitario sí o sí. Finalmente han conseguido este pacto. Aseguran que es compatible con el acuerdo que cerraron con la CUP, que como recordaréis, aquel acuerdo, por ejemplo, recuperaba una prueba piloto para una renta básica que Junts per Catalunya no acababa de ver, una moratoria de las renovables que Junts per Catalunya no acababa de ver. Pues también una revisión del modelo de seguridad. Sabéis que fue muy polémico, sobre todo al principio de las negociaciones, el papel de los Mossos en la próxima legislatura. Pues bien, lo que aseguran es que el acuerdo al que se ha llegado es compatible con todo aquello, con lo cual habrá que ver la letra pequeña. Esto no lo sabremos seguramente hasta el mediodía, entre otras cosas porque todavía están acabando de cerrar flecos, cómo se redacta esto. Tienen que explicarlo a las ejecutivas y en cualquier caso ahí en principio va a ser cuando tengamos ya esa letra pequeña del pacto. Es verdad que en toda la cuestión de govern, es decir, en el plan, en la acción de lo que iban a hacer, no habían grandes discrepancias. Seguramente el gran escollo era el procés y lo que decía Junts per Catalunya a final de la semana pasada es, oye, si hace falta pactamos ya un gobierno y todo lo que es hoja de ruta pues lo vamos negociando. Ellos decían en paralelo, que de facto es dejarlo al margen de la investidura. Y el preacuerdo se habría alcanzado después de reuniones directamente entre Jordi Sánchez, que representa Junts per Catalunya, y el propio Pere Aragonès. Sí, reuniones bastante discretas, la verdad, porque no estaban anunciadas a diferencia de otras que hubo en Lledoners. Tenía permiso penitenciario Jordi Sánchez. Sabéis que la última vez no se pudieron encontrar, que fue cuando salió Pere Aragonès a decir que rompía las negociaciones, que quería un gobierno en solitario. Pues bien, este fin de semana parece que sí, eran conscientes de que la fecha límite estaba ya encima y estaba encima porque si Junts per Catalunya tiene que validar este acuerdo con su militancia, pues se necesita unos días. Si hay algún cambio que afecta a la CUP y también lo tiene que debatir con su militancia, que esto no se sabe, pero en cualquier caso se necesitarían algunos días, con lo cual aún quedaba tiempo, pero ya prácticamente no quedaba, con lo cual este fin de semana era determinante para poder cerrar el pacto y parece que ahora sí que se ha conseguido. Incorporamos también al contexto, Pablo, la presión de la Asamblea Nacional de Cataluña de este fin de semana manifestándose en la Plaza Sant Jaume, manifestándose en un acto presionando a los dos partidos independentistas. Sí, totalmente. La ANC sabéis que siempre es una entidad que siempre ha presionado a los partidos. Este fin de semana ha reunido a unas 1.200 personas en Plaza Sant Jaume. No son aquellas manifestaciones de antes, pero sí que en el discurso fueron muy contundentes contra los partidos. Les dijeron, como no os pongáis de acuerdo, no nos tendréis nunca más a vuestro lado. Sabéis que a pesar de que ha ido perdiendo fuelle, tiene una capacidad de movilizar al independentismo potente todavía la Asamblea Nacional. Los 11 de septiembre no son lo que eran, pero siguen movilizando a muchísima gente, con lo cual los partidos también contaban con ellos. Y después la propia presión de la sociedad, sindicatos, patronales, la ciudadanía estaba diciendo, oye, no nos podemos permitir en plena pandemia una repetición electoral que además alargaría todavía más un govern que ya llevaba en funciones, hay que recordarlo, más de 200 días. Con lo cual sabían que tenían a perder si iban a elecciones, sabían que la presión era enorme y finalmente este pacto que ellos mismos llegaron a dar casi por imposible en algún momento de la negociación, pues finalmente se ha acabado materializando. Pablo, si podemos adelantar alguno de los puntos del principio de acuerdo, nos pides paso y si no esperaremos a esa presentación oficial que hagan los dos partidos. Gracias.
Gracias, un abrazo. Hasta ahora. Sastre, añadamos también a este contexto las encuestas que se han hecho públicas en las últimas horas sobre qué pasaría en caso de una repetición electoral en Cataluña. En todo caso, que se reforzaría el PSC, es la conclusión de las encuestas de ayer de La Vanguardia del periódico. De hecho, el periódico decía que el PSC, que ahora tiene 33, podría llegar hasta 37 o 38 escaños. En la de La Vanguardia sumaba mayoría absoluta Esquerra y Junts. Muy significativo la segunda parte de estas encuestas, por ejemplo, la del periódico, que hoy pregunta a la gente, para usted, ¿quién es el principal responsable de la parálisis? O si hubiera una repetición, ¿quién hubiera sido el principal culpable? Pues el 30%, el 31% considera que Junts, que de hecho era el partido al que se veía también caer en estas dos encuestas, y el 23% Esquerra Republicana, el 17% hubiera dicho que todos. Y se suma también una interesante segunda parte de la encuesta en La Vanguardia, que dice hoy que el rechazo a la independencia sube al 52% frente a un 42% que la apoya. Es decir, ¿había grandes movimientos en el tablero? Pues hombre, no, según estas encuestas. Pero sí empezaban a haber una consolidación e incluso ascenso del PSC y un descenso de Junts per Catalunya, que sería el partido responsable para la mayoría de esta situación. No conocemos todavía el contenido de este principio de acuerdo, guardans, pero sí que con todos los últimos movimientos parece que va a ser posible. Sí, la verdad es que para mí, y creo que para miles de catalanes, cualquier gobierno, cualquiera, es mejor que unas elecciones. Y por tanto, sin saber en este momento más y sin saber si estamos hablando de un gobierno de coalición o de un gobierno en minoría, pero un apoyo y al que le regalan TV3 a Junts o no lo sé, vamos, no sé cuáles son los escenarios, qué escenario sobre la mesa. Sí que es mejor que unas elecciones, porque unas elecciones no hubieran cambiado realmente los equilibrios en el Parlamento. Es verdad que el PSC probablemente hubiera subido, pero a su vez la desaparición de Ciudadanos y la pérdida de esos votos que en su momento fueron de ese partido que ya todo el mundo se ha olvidado que existió, pero de los herederos de Convergencia, ¿no? Volverían pues al redil nacionalista independentista. Por tanto, las elecciones no hubieran cambiado el panorama y hubieran hecho todavía más daño al ya desastre de la gestión pública en Cataluña y de tantos temas que hay sobre la mesa. Por tanto, yo me alegro porque en este momento, aunque efectivamente lo que vaya a salir, pues no es que probablemente no me generará mucha confianza, pero es mejor la estabilidad y tener a alguien que mande, tener liderazgo, tener una administración, tener a alguien que pueda dar la cara y saber que hay un gobierno en Cataluña. Por tanto, me alegro de esta noticia. Lo que pasa es que guardans, gobierno no es siempre sinónimo de estabilidad, ¿eh? Recuerda la última etapa del anterior gobierno, que estaban a la gresca todos los días. Mejor que el vacío. No, por supuesto. Yo con todas las notas a pie de página, pero sí. Mejor que la interinidad, sí. No, por supuesto. No habrá inestabilidad. O sea, te puedo hacer la lectura inversa. Sí. Te puedo decir que efectivamente yo no creo que esto que salga de aquí pueda durar más de un año. Creo que es evidente que lo único que les enlaza o les empasta es el miedo a las elecciones y la bronca social que se han encontrado en sus propias filas, y que eso no es suficiente para tener estabilidad y para tener acción de gobierno. Todo eso está claro, pero la alternativa es la absoluta interinidad, el vacío, y en ese sentido esto es un poco mejor. Es lo único que digo. Mariola. Pues debo decir que no me sorprende que haya gobierno. Me apena que no lo hayan presentado a las 7 de la mañana para que tuviéramos material suficiente para alimentar este análisis con más material, pero sí que me sorprende la aproximación de Ignasi, debo decirlo, porque creo que este gobierno, yo no sé si es mejor que unas elecciones, pero desde luego las evidencias hacen dudar de que vaya a haber algo parecido a un liderazgo. En todo caso, creo que dos cuestiones únicamente. Se despeja la incógnita de gobierno solitario o coalición, como decía nuestro compañero desde Cataluña, y aquí la pregunta es cuál va a ser el reparto de poder, que esta es una incógnita que irán despejando, imagino, los próximos días. Y la segunda, que me genera mucha curiosidad, ¿qué van a hacer con el jarrón belga? Este es el gran problema. ¿Qué van a hacer con Carles Puigdemont? Y con el Consell de la República, que parecía ser... jarrón belga y todo lo que lleva alrededor el jarrón belga. Exacto, el tutelaje del jarrón belga, que parecía una condición indispensable para Junts per Catalunya. Veremos en qué queda al final, Antón. Bueno, yo hasta que vea la sesión de investidura
y la toma de posesión del presidente aragonés voy a mantener una cierta prudencia, ¿no? Porque no es la primera vez que nos anuncian un acuerdo, un preacuerdo, un contraacuerdo, un posacuerdo y un preacuerdo, ¿no? Entonces, sin conocer los detalles es muy difícil saber realmente si estamos ante un acuerdo de verdad o estamos ante la enésima patada a seguir para aprovechar los 9 días que quedan y otra significación de ya tenemos un acuerdo pero tú lo rompiste, no que lo rompiste tú, no que la culpa fue tuya, ¿no? Parece que es más sólido que los anuncios que, por ejemplo, tuvimos la semana pasada, pero insisto, a mí me escama mucho no conocer absolutamente nada, ¿no? Segundo, yo creo más allá del reparto, parece que va a ser un gobierno de coalición, y más allá del reparto de carteras, yo tengo mucho interés en ver cómo queda la figura del presidente y cuántas tutelas ha aceptado Esquerra Republicana para el presidente Pere Aragonés, porque insisto, es que era el nudo gordiano que impedía el acuerdo, ¿no? Que Junts per Catalunya quería tutelar. Hay varios nudos gordianos. Bueno, pero para mí este era el fundamental, ¿no? Le quería colocar varios stoppers, ¿no?, a Pere Aragonés para no perder el liderazgo simbólico del procés que da a ocupar la presidencia de la Generalitat. Y finalmente hay una tercera pata de la que no hemos hablado y que también va a ser determinante, que es cómo encaja el contenido de este acuerdo con el acuerdo con la CUP. Porque Junts y Esquerra Republicana pueden pensar que encaja como un guante, pero vamos a ver lo que dice la CUP, que también tiene su papel que jugar aquí, y sin sus votos no hay presidente y no hay gobierno. Así que nos espera, yo creo, que una intensa mañana de ir a la letra pequeña para ver exactamente cómo encaja la letra pequeña de los acuerdos. Ignacio, en más nudos gordianos, más allá del papel que tenga que representar el jarrón belga, como le llama Mariola. Sí, que hay más de uno y que efectivamente, o sea, yo lo único que estoy diciendo es que es mejor esto al caos y al vacío en el que está en este momento, pero que efectivamente pues va a tener muchas minas cualquier cosa que salga. Efectivamente, la agenda de la CUP, por empezar por el final de lo que comentaba Antón, ¿no? Es la CUP quien ha hecho de mediadora, de matchmaker aquí, por tanto la CUP sabe que su agenda está sobre la mesa, no sé si entrará el gobierno o no, pero en todo caso su agenda está ahí, y eso ya es una bomba de relojería, porque bueno, en temas muy esenciales para el futuro de Cataluña, como es la economía verde, la economía sostenible, cuál es el modelo económico, bueno, pues están en las antípodas la CUP y Junts, ¿no? O sea, que solo les une el anti-España, pero en cuanto les sientas a hablar de algo, no, y eso pues se va a ver en la práctica y les va a desgastar profundamente. Parece que en Cataluña solo se habla de independentismo, pero no es verdad, es decir, es evidente que el modelo económico está ahí y Cataluña no ha dejado de ser el motor económico industrial de España. ¿Y qué tipo de transición va a tener eso? Pues ahí están las antípodas, por un ejemplo. Y luego, efectivamente, temas políticos mucho más simbólicos, pero de enorme importancia, que son, si vamos a tener una especie de presidencia colegiada. Es que eso es la clave. Un consulado, bueno, pero si Cataluña inventa el consulado, oye, pues mira, pues tampoco es, insisto, eso será incluso mejor el que telegobierno. Inventa el telegobierno. Primero el consulado, que sería tener a dos consellers en Cataluña mismo, de dos copresidentes, ¿no? O si no, efectivamente, lo del telegobierno. Pero yo lo del telegobierno ya lo iremos viendo, pero creo que no tiene mucho futuro. Creo que aquí la parte judicial de Bruselas va a tener más recorrido del que... Yo es que tengo mucho interés en ver el acuerdo, porque quiero ver hasta dónde ha cedido Esquerra Republicana. Claro. Que era quien había ganado no las elecciones, pero sí el pulso dentro del independentismo, y era quien acariciaba tener la presidencia de la Generalitat y por lo tanto el control simbólico. Dos años de gobierno igual que en Madrid. Al final, claro, recordad que en Madrid se ha votado con todo el lío que ha habido y tal, se ha votado un gobierno para 2 años. Bueno, pues en Cataluña igual, 2 años. En 2 años empezamos otra vez. Bien, pero son 2 años donde la presidencia de la Generalitat la tienes tú, no la tiene Junts, no la tiene Convergencia. Vamos a ver quién la tiene. Bueno, quien la tiene sí, pero ¿en qué términos? Pero a eso me refiero. Entonces tengo mucho interés en ver ¿Y quién tiene interior y quién tiene economía? Claro, el reparto de poder. ¿Hasta qué punto Esquerra Republicana ha accedido o no a compartir la dirección simbólica y todo el simbolismo que va aparejado a la presidencia de la Generalitat, ¿no? Este fin de semana salieron, lo comentaba antes el gran sastre, ¿no? Las encuestas. Había un detalle en la letra pequeña de la encuesta de La Vanguardia que yo creo que puede explicar un poco a lo mejor lo que está pasando, ¿no? Que aunque la mayoría culpa efectivamente a Junts, cuando le preguntas al público en general, cuando se le pregunta al votante independentista, el culpable es Esquerra. O eso decía ayer la encuesta de La Vanguardia. La mayoría de los votantes que se declaran de orientación independentista culpaba más a Esquerra que a Junts
de la ruptura del acuerdo, ¿no? Así que yo creo que entre eso y las expectativas electorales de Junts, que a lo mejor no eran las que ellos calculaban con una repetición electoral, pues a lo mejor estamos ante el último intento de salvar un acuerdo que, insisto, yo creo que hay que esperar a lo largo de la mañana para ver exactamente en qué consiste. Hay un elemento cuando Ignasi planteaba, esto es un gobierno para 2 años, como en Madrid, ¿no? Bueno, pues a mí me da la impresión que en 2 años poco se puede hablar de renovables ni de nada que tenga que ver con el modelo económico de Cataluña. Me da la impresión que si ese es el escenario en el que se está manejando este gobierno de coalición, el propósito real de este gobierno de coalición es el tema de la amnistía, formulado así por ellos, y en todo caso, más allá de esta figura jurídica que no está contemplada en el ordenamiento, solucionar políticamente hablando la situación de lo que ellos llaman sus presos políticos. Ese va a ser el propósito de este gobierno para estos 2 años, y poner el contador a cero, y a partir de ahí imagino intentar ya sí centrarse en lo que es la gestión ordinaria de una comunidad. Permíteme, Mariola, creo que el propósito es el que tú dices, pero en 2 años efectivamente llegan los fondos europeos y se ponen en la caja A o se pone en la caja B, o sea, se pone el proyecto A o se pone el proyecto B, y eso sí se va a decidir. Y no olvidemos que efectivamente por encima o por debajo, no sé, podéis mirar como queráis, del independentismo, en Cataluña sigue habiendo pymes, no han desaparecido, sigue habiendo industria, y esos son votos independentistas, y eso efectivamente va a estar sobre la mesa. Lo he puesto como uno de los ejemplos, te puedo poner el modelo de interior, el modelo policial. Pero es que el modelo de interior está muy conectado. Bueno, quiere decir que engaña mucho pensar que lo único que se va a dedicar este gobierno es a ver qué se hace con la independencia de Cataluña. Que hay más temas en la agenda. Vivienda, alquileres, etcétera. Mariola y cerramos. Mariola. A ver, que hay más temas en la agenda es evidente, porque la gente sigue viviendo y la gente sigue teniendo necesidades en materia de política educativa, sigue teniendo necesidades en materia de... Y hay fondos europeos que administrar y que poner en proyectos. Pero los fondos europeos que hay que administrar, no lo olvidemos, han sido ya presentados esos proyectos que van susceptibles de captar fondos, han sido ya perfilados por las comunidades autónomas hace ya tiempo. Bueno, vamos a dejarlo de momento aquí a la espera, a ver si durante el abierto tenemos algún dato más. Tenemos algún dato más, si hay algún tipo de filtración, porque de momento ellos insisten, quieren presentarlo de manera solemne y lo van a presentar a sus respectivas ejecutivas. De momento, a esta hora de la mañana, solo tenemos el titular, que es ese principio de acuerdo alcanzado este fin de semana en esas reuniones discretas que han mantenido Jordi Sánchez y Pere Aragonès, y en el contexto, insisto, las presiones de la ANC, que no hay que pasarlas por alto, y también todo lo que están diciendo las encuestas de estos últimos días. Quiero recuperar el asunto con el que quería empezar el abierto, porque decíamos que había sido un fin de semana, si uno cerraba los ojos y se abstraía un poco, que parecía de cierta normalidad, ya no había cierres perimetrales, con lo cual la gente ha podido moverse. Ha sido el primer fin de semana completo sin estado de alarma. Esto ha disparado los desplazamientos, así que parece ser que hemos recuperado en este aspecto, en los desplazamientos, los números previos al confinamiento. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Javier, las frecuencias se han disparado, sobre todo si hablamos de viajes por carretera y sobre todo, claro, es que estamos a mayo, en las conexiones con zonas de costa. Sí, carretera fundamentalmente, esa ha sido la gran explosión. Hemos recuperado los niveles de febrero de 2020, es decir, de antes del confinamiento, de antes del estado de alarma. Por carretera, el fin de semana pasado, que solo tuvo un día, ya se puso al 92% de aquel nivel, tráfico prepandemia. Alicante, Málaga en la costa mediterránea, A Coruña, Ourense y Pontevedra en Galicia, y Toledo estaban ya a niveles del 100% el fin de semana pasado. Bueno, la estimación de Fomento es que este fin de semana están al 140%, es decir, más tráfico hoy que antes de que comenzara el confinamiento. Y eso en Galicia continúa, porque hoy, recordemos, es la fiesta de las letras galegas, me va a perdonar Antón Losada, por la pronunciación y por todo, pero lo cierto es que la festividad continúa allí, así que el tráfico por carretera va a continuar allí. Ese ha sido el principal. Hemos visto también vuelta de tren. Y ha sido muy importante la vuelta de tren, tanto que Renfe ha tenido que reforzar sus servicios para dar abasto. Ha puesto este fin de semana 43 trenes dobles de doble composición, son esos 2 trenes que van unidos para las idas del viernes y para las vueltas del domingo. El viernes fueron necesarios 15 trenes extra, el domingo otros 15, 6.000 pasajeros más por cada uno de ellos, y hoy se mantienen los refuerzos en Galicia porque es festivo allí, como digo, así que en total
15.413 plazas de refuerzo por ferrocarril, especialmente en Madrid-Sevilla, 14 refuerzos allí, Madrid-Málaga, 10, Madrid-Valencia y Alicante, 7 trenes más. Dicho esto, la carretera ha vuelto, el tren todavía no. Ángels, estamos al 50% de lo que teníamos antes de la pandemia y larga distancia. Estamos con 40.000 pasajeros diarios cuando antes se movían prácticamente 80.000. ¿Y los aviones? Carretera ha vuelto, el tren medio, los aviones, porque las programaciones suelen ser a más largo plazo. ¿Cuál es la situación de los aeropuertos? Pues los aeropuertos están sustancialmente mejor, pero están a medio camino entre la carretera y el tren. El año pasado a estas alturas estaban programando el 40% de sus vuelos habituales, es decir, se había desplomado prácticamente el tráfico entero, solamente volaban aviones esenciales y prácticamente vacíos. Este fin de semana ya han programado el 70%, es decir, ha habido un incremento en apenas una semana de 30 puntos. Todavía estamos por debajo de niveles de la pandemia, insisto, 70%, pero ya vamos camino de cierta normalidad. De hecho, las proyecciones que están haciendo las compañías y las proyecciones que están haciendo los gestores es este nivel, 70% de las programaciones para el verano. AENA está reforzando, de hecho, ya 100 medidas sanitarias de cara a este incremento de tráfico, basadas en las directrices de la Comisión Europea, de la Agencia Europea de Seguridad, en fin, que estamos con la idea de que 7 de cada 10 viajeros vuelven. Así que en carretera ya estamos, bienvenidos al atasco, en Renfe bienvenidos a las colas, aunque todavía son más cortas de lo que eran, y en el avión 70%. Javier Ruiz, muchísimas gracias. Hasta ahora. Ser Podcast. En la mesa ya del Hoy por Hoy, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno. Muy buenos días, ministra. Hola, muy buenos días. Lo hemos contado hace una hora, Esquerra y Junts per Catalunya han alcanzado un preacuerdo para elegir a Pere Aragonès presidente de la Generalitat. No tenemos los detalles, sabemos que existe un preacuerdo. ¿Esperaban ustedes que ocurriera esto, que se evitaran las elecciones, o llegaron a temer una repetición? Yo creo que todos temimos que se pudiera producir repetición electoral. El Gobierno había trasladado de forma insistente que era necesario que en Cataluña ya se conformara gobierno, salgamos ya de esta situación de interinidad en una comunidad autónoma tan importante para el conjunto de España. Así que la noticia de esta mañana la hemos conocido, yo al menos, por los medios de comunicación. Esperemos ver los detalles del anuncio y sobre todo esperemos que hayan entendido ambas formaciones políticas o las tres formaciones políticas independentistas que la conformación del gobierno tiene que conllevar también el abandono de las vías unilaterales y de algunas cuestiones que ya sabemos a dónde nos conducen, que no es nada bueno. Así que espero que hayan aprendido de la etapa anterior, a pesar de que ahora la constitución del gobierno seguro que estará rodeado de mucha simbología. En este sentido, ¿hubieran preferido un gobierno en solitario de Esquerra, sin Junts per Catalunya? Hubiéramos preferido un gobierno encabezado por el señor Illa. Esa es la verdad, porque ha sido el ganador de las elecciones, porque tiene un proyecto muy importante para Cataluña de convivencia, de suturar heridas, de intentar salir de una situación que se habían callado, que duró demasiado tiempo. Así que, si me permite mi preferencia, hubiera sido que hubieran permitido que el ganador de las elecciones hubiera intentado la investidura y le hubieran prestado el apoyo. Esa hubiera sido la opción ideal, también creo que para los ciudadanos, tal como se expresaron en las urnas. ¿Y hubiera sido cómodo para el gobierno central un gobierno de Salvador Illa apoyado por Esquerra Republicana de Cataluña? Yo creo que hubiera sido una buena cosa, puesto que hubiera podido, desde luego, él liderar lo que realmente necesita Cataluña en este momento. Necesita tranquilidad, necesita estar pendiente de los problemas reales que afectan a los ciudadanos, ver cómo se mejora la sanidad, la educación, ver cómo, desde luego, se puede recuperar económicamente una comunidad autónoma que es clave para el tirón del resto de España, cómo se aprovechan los fondos europeos. Hay tanto por delante que hacer a lo largo de los próximos años que yo creo que le hubiera sentado muy bien a Cataluña un gobierno de Salvador Illa, pero evidentemente el gobierno, como no puede ser de otra manera, respeta la decisión legítima de los ciudadanos en las urnas y, si así es, le da la bienvenida al gobierno que se conforme y tiende la mano para el diálogo y para retomar la agenda con Cataluña. La formación, que dice retomar la agenda, la formación de este gobierno, esta nueva etapa, permitirá despejar el camino del indulto a los presos independentistas.
Siempre hemos dicho que el indulto es un derecho que asiste a las personas que lo solicitan si se cumplen determinadas cuestiones y determinadas consideraciones, que luego el Gobierno, por supuesto, tiene que evaluar y tiene que valorar. Todavía estamos en el trámite de la solicitud de los informes a los órganos correspondientes, fundamentalmente los tribunales, que fueron responsables, ¿no?, de esa sentencia. Así que habrá que esperar y a lo largo de los próximos meses empezaremos a recibir esos informes y se tomará la decisión en base a la documentación disponible. Pero creo que la situación de los indultos no afecta ni al futuro de Cataluña, ni en un sentido ni en otro sentido. Creo que es un trámite que hay que seguir desarrollando, pero lo importante es que se conjure el nuevo Gobierno realmente por encontrar esos puntos de enganche y no continuar en una senda como la que tuvieron cuando se convocaron estas elecciones, en las que no se iba para ningún lado más que para la cárcel, ¿no?, por un quebranto real de la ley. ¿Y la intención del Gobierno es recuperar pronto la mesa de diálogo bilateral o van a esperar a ver cómo pinta esta nueva legislatura? No, siempre hemos estado dispuestos y, de hecho, incluso durante la interinidad del Gobierno siempre hemos trasladado que nuestra voluntad era que se estabilizara la situación para convocar la mesa y continuar con la agenda que estaba por delante, porque los problemas se podrán retrasar o se pueden posponer, pero siguen estando ahí y este Gobierno nunca esconde la cabeza como un avestruz. Creemos que es necesario ese diálogo con Cataluña y ojalá este Gobierno esté en condiciones reales y esté desde una posición viable, capaz de asumir nuevos retos para Cataluña y establecer un diálogo y no dedicarse a la confrontación, al frentismo, como estamos viendo en otras partes de España y también en Cataluña durante el periodo previo. Recuperar la mesa de diálogo cuanto antes. Sí, nosotros creemos que hay que recuperarla y hay que recuperarla desde el clima, desde la voluntad de querer realmente avanzar en materia en donde yo creo que todos tenemos claras las aspiraciones, pero también yo creo que todos tenemos claros los límites que nos asisten, en nuestro caso, por supuesto, el respeto constitucional. Dejando ya al margen Cataluña, que era la noticia con la que empezábamos hoy este programa a las 8 de la mañana, ministra, ¿se han recuperado ya del resultado de las elecciones de Madrid? Sí, yo creo que evidentemente siempre que se produce unas elecciones en alguna comunidad autónoma, y mire usted que hemos tenido, porque llevamos un periodo en el que empezamos con las elecciones en Andalucía, posteriormente hubo hasta 5 procesos electorales en España que ganó el Partido Socialista, posteriormente hubo elecciones en el País Vasco, el PNV ganó esas elecciones, en Galicia que ganó el PP, después en Cataluña ganó el PSOE, ahora en Madrid ha ganado el PP, pero sin embargo siempre se le pone más acento y se le da más realce a las victorias del Partido Popular en Madrid, incluso, ¿no?, el señor Casado, que hemos conocido su impresión también en estos últimos días, permanece en esa actitud frentista de confrontación, de no arrimar el hombro, creyendo pero también temiendo la situación que se ha producido en Madrid, y yo creo que los resultados de Madrid se quedan en Madrid, que hay que tomar nota de las cosas que hacemos mal. No fueron los resultados desde luego esperados, pero aquel que considere que los resultados son extrapolables al resto de España anda muy equivocado. Son elecciones que se producen en una pandemia, que no tocaban, que se antepuso los intereses electorales de mejora de sus resultados por parte de la señora Díaz Ayuso, y estoy convencida y segura de que es una situación puntual que se produce en un momento de estado de ánimo muy concreto de los ciudadanos, que ha sido con motivo de la pandemia. Para mí pertenece esto ya al pasado, ya estamos mirando el futuro, y el futuro se llama vacunación y se llama ya que los argumentos, los elementos con los que la señora Díaz Ayuso probablemente ha hecho campaña electoral o ha intentado hacer su política diferenciadora en la pandemia se han eliminado con motivo de que la vacuna está ya avanzando. Por tanto, ahora centrarnos en la recuperación de España. Nos quedan 2 años por delante y el que piensa que ese tiempo va a ser más corto, que espere sentado, porque efectivamente tenemos mucha tarea y una tarea tan importante que vamos a hacerla con toda nuestra ilusión. Ahora le preguntaré por ese tiempo que queda para las próximas elecciones, pero habla del estado de ánimo, un estado de ánimo determinado, en un momento determinado, en estas elecciones. ¿Qué le pasó al Partido Socialista? ¿Que no supo detectar el estado de ánimo de los ciudadanos? Bueno, yo diría que el Partido Socialista durante todo el periodo previo ha estado muy concentrado en la lucha contra la pandemia, y además hemos querido desde el Gobierno de España, y creo que así ha sido correcto la forma en que hemos actuado, que la pandemia no se convirtiera
en un elemento de confrontación política. Parece indecente utilizar el dolor y el sufrimiento de los ciudadanos para intentar arrebatar un puñado de votos. Nosotros, desde luego, ustedes habrán escuchado a los ministros de Sanidad, a mí misma, en la mesa del Consejo de Gobierno, al propio presidente. Siempre hemos tendido la mano a las comunidades autónomas, no han escuchado un reproche, aunque no nos gustaran algunas de las medidas que pusieran en marcha o que no ponían en marcha, no han escuchado ningún reproche y desde luego nosotros no íbamos a entrar en el barro, en esa campaña electoral de jugar con esa expectativa, con esa ilusión de los ciudadanos que evidentemente quieren salir, quieren que las restricciones se acaben, que la movilidad sea ya una realidad, pero tienen que saber que eso podrá ser una oportunidad y ya lo está empezando a ser a partir de que estemos llegando a un ritmo de vacunación, por cierto, en nuestro país, con el maravilloso Sistema Nacional de Salud que tenemos, que hay que poner en valor siempre, porque esto no es fruto de la casualidad ni de la improvisación, es fruto de un sistema construido en el tiempo que tiene en la atención primaria su principal referente, y ahora la campaña de vacunación va como un tiro y creo que eso cambia completamente el horizonte, como decíamos, ahora concentrados en la recuperación y todo lo que ha tenido que ver con la pandemia, ojalá lo podamos dejar atrás cuanto antes porque ha ocasionado sobre todo dolor y pérdidas de vida. Ha hablado usted misma de la duración de lo que queda de legislatura sin que yo le hubiera preguntado. Hoy dice el líder del Partido Popular en una entrevista que la legislatura ha entrado ya en vía muerta, que la política española ha entrado en un cambio de ciclo tras el 4 de mayo. ¿Teme que se extienda esa sensación de que se están consumiendo los últimos meses de esta legislatura? No. Ni lo siento, ni lo percibo, y no solamente no lo creo, sino que en este momento la agenda de reforma que el Gobierno tiene por delante, los recursos económicos para acometer las inversiones tan importantes, y le digo también la experiencia de trabajo dentro del Gobierno con otra formación en política, entre las dos formaciones políticas, después de un periodo tan duro, que yo siempre digo que estos periodos que son de extrema dureza, como ocurre en la familia, terminan uniendo, ¿no?, a las personas que lo protagonizamos. Por tanto, como Gobierno de coalición estamos más fuertes que nunca, tenemos por delante un proyecto de país que cuanto más instituciones se apunten mejor, que creemos que sea una elaboración colectiva de la mano del diálogo social, que ha cobrado un protagonismo indudable durante esta pandemia, y unos recursos económicos, más de 70.000 millones, que nos van a permitir que este país salga más fuerte de lo que entró en esta situación de pandemia, afrontando los retos tan importantes que tenemos por delante, como la formación profesional, la apuesta por la ciencia, que nuestras pymes se digitalicen, tener la capacidad de que la transición ecológica, como estamos viendo en estos últimos días, sea una realidad. Tenemos todo por delante. La pandemia nos supuso un punto de inflexión durante la legislatura y ahora retomamos esa senda, de ahí la frase, ¿no?, de mi compañera, de que ahora empieza realmente el trabajo que el Gobierno tenía previsto desarrollar, ¿no?, que ha tenido que dejarlo en stand-by, y luego muy satisfecha por la protección de renta que se ha producido, por todo el trabajo coordinado de cogobernanza de una arquitectura constitucional complicada que tenemos, pero que se ha conseguido en la sanidad el poder ser capaz de coordinar todas las actuaciones. Yo creo que como país hemos hecho un trabajo tan importante que ahora que empieza la parte mejor, la parte buena, pues ahora tenemos que estar todos arrimando el hombro para que realmente ni un euro se quede sin aprovechamiento. La frase de su compañera es la frase de la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera, cuando dijo aquello, ahora empieza el Gobierno. De nuevo, ¿usted coincide plenamente? Sí, coincido plenamente que empieza la parte, digamos, más tranquila. No tiene nada que ver con la salida normal. de Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que la salida de Pablo Iglesias, como le podría decir, que me gusta más sin coleta. El señor Iglesias. ¿Le gusta más sin coleta y le gusta más fuera del Gobierno? Bueno, me gusta más sin coleta, me gusta más el recorrido que ha planteado ahora y me gusta el Gobierno tal como está. Creo que ¿Le gusta más el Gobierno de ahora? Bueno, puedo decir que yo tengo una magnífica relación con la vicepresidenta tercera, también la tenía con Pablo Iglesias, no es un problema de relaciones personales, pero sí creo que es bueno en las formaciones políticas, y en este caso Unidas Podemos, en el que permanentemente se esté reinventando, esté intentando aprovechar sus oportunidades, y le insisto, creo que el señor Iglesias está mejor sin la coleta. ¿Han cambiado mucho los consejos de ministros desde que no está? No diría yo eso. Los consejos de ministros están, no se puede imaginar, absolutamente centrados y concentrados en la tarea que corresponde, que es la tarea, pues mañana llevamos leyes que tienen que ver con la transición ecológica. Durante todos estos días previos hemos estado incorporando todo lo que ha sido el escudo social, que es tan importante en nuestro país y del que realmente yo creo que podemos objetivamente sentirnos al menos reconfortados, que a pesar de lo que ha supuesto la pandemia, el tsunami económico que ello
ello ha conllevado, hayamos conseguido contener las rentas de los trabajadores. Tenga usted en cuenta que en el año 20 cerró la campaña del IRPF, la recaudación global se cerró con una subida, ¿no?, de los ingresos por IRPF, lo que pone en valor que a pesar de todo y la incertidumbre y el dolor de los ciudadanos hemos conseguido mantener la renta. Ahora estamos peleando porque nuestro tejido productivo se mantenga intacto y no haya sufrido, que no lo ha hecho, daños estructurales, y por tanto estamos ya en esa tarea de recuperación y de anticipar los retos que tenemos que ser capaces de poner encima de la mesa para que nuestro país, insisto, con toda la potencia que tiene, salga fortalecido de esta crisis, y creo que con la ayuda de los jóvenes, que son los principales protagonistas de este plan de recuperación, lo vamos a conseguir. Déjeme que le haga una última pregunta sobre la gestión de gobierno, que luego quiero hablar de impuestos y eso. Sobre la gestión de gobierno, ¿usted piensa que Yolanda Díaz va a tener autonomía plena para coordinar la parte de Podemos dentro del gobierno? Yo espero que sí. Yo espero que sí, por su carácter, por su forma de entender la política, que creo que sabe muy bien cuáles son las responsabilidades que en cada momento tiene que asumir, y cuando le tocan, y cuando tiene que estar en un segundo plano lo está. Yo creo que va a tener esa autonomía, y además la dinámica del gobierno por sí sola conlleva que, independientemente de las fuerzas políticas que lo alumbran, al final hay un debate al interior del equipo, al interior del gobierno, y en ese debate, pues por supuesto, la vicepresidenta tercera tiene un papel fundamental, al igual que el resto de los ministros, en donde, por ejemplo, en el área económica tenemos mucho rodaje, mucha parte ya discutida, y lo que hace falta ya es, de la mano del diálogo social, concretar todas esas medidas que acompañan el plan de recuperación, entre ellas las que tienen que ver con el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Ministra, ¿es verdad, como cuenta hoy El País, que ustedes han intentado contactar varias veces después del 4 de mayo, después de las elecciones madrileñas, con el PP para retomar la negociación del Consejo del Poder Judicial y nadie ha respondido? Así es, nosotros desde el primer día estamos intentando tender la mano en una materia que nos parece imprescindible en este momento, como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ya no solamente por la operativa del funcionamiento del órgano, sino por calidad democrática. Un partido político no puede vetar la renovación de otro poder, el órgano de gobierno de los jueces, y por tanto el ministro de Justicia, le puedo decir, inasequible al desaliento, permanentemente está contactando con el Partido Popular, porque siempre están a punto de conseguir ese acuerdo, que cuando está entre los interlocutores prácticamente cerrado, llega a Génova y dice que no a ningún tipo de acuerdo, aunque se hayan barajado todos los nombres y se haya llegado a una propuesta razonable de consenso. Yo creo que el señor Casado lo ha dicho con muchísima claridad, no piensa renovar el Consejo General del Poder Judicial, es decir, es lo mismo que plantearse, no piensa cumplir con el mandato constitucional. Creo que es gravísimo para el principal partido de la oposición, que tiene aspiración en el futuro de poder gobernar, un partido que ha sido responsable de los gobiernos en la democracia, que se niegue simplemente porque no le gusta que ninguna fórmula que se pueda plantear entienda él que sea mejor para sus intereses que la que actualmente existe o está en vigor, y creo que esto no es de recibo, y que hay que instar por parte de todo el mundo, incluido el Poder Judicial, al Partido Popular a que realmente proceda a la renovación, porque está entorpeciendo la labor del Poder Judicial y concretamente de su órgano de gobierno, tan importante para el nombramiento de nuevos magistrados o para la cobertura de las plazas que en este momento se están poniendo disponibles. Así que yo sigo instándole, nosotros seguiremos intentándolo, pero después de las últimas afirmaciones del señor Casado, pues me parece muy difícil que vayamos a conseguirlo, pero seguiremos intentándolo como hasta la fecha. ¿Y cree que este acuerdo, o cualquier otro tipo de acuerdo con el Partido Popular, y estoy pensando en cuestiones que tengan que ver o con la recuperación o con la pandemia, cualquier tipo de acuerdo va a ser más difícil después de la victoria de Ayuso? Pues mire, yo creo que el señor Casado se tiene que aclarar con la victoria de Ayuso. Yo creo que por una parte él alberga, ¿no?, una falsa sensación o una falsa aspiración a que pueda tener oportunidades de volver a demostrar que tiene bueno, lo que ya conocemos. O sea, el señor Casado no tendría ningún pudor en llevar a un país a unas elecciones por tal de mejorar sus resultados electorales, como ya hemos visto en Madrid por parte de la señora Díaz Ayuso. Lo que sí es obvio es que está declarando sin ningún tipo de pudor que no está dispuesto a arrimar el hombro en un momento tan complicado de país. Y eso los ciudadanos lo tienen que saber, lo tienen que ver, porque lo que ha dicho en las entrevistas de este fin de semana es que su línea va a ser más dura
en la oposición de acoso y derribo que está desarrollando contra el gobierno de España legítimamente elegido, ¿no? A mí no me parece de recibo que el Partido Popular haga esto. No sé si es también una exageración por sus propios temores internos a los propios movimientos al interior del Partido Popular, pero parece mentira que después de todos los procesos electorales que hemos vivido, el señor Casado esto no se lo haya planteado cuando el señor Feijóo ganó por mayoría absoluta, o no se lo planteó cuando en Andalucía, ¿no?, se produjeron algún cambio electoral. Por eso estoy diciendo que no puede centrar toda la actualidad de España, la situación de Madrid, y desde luego, desde mi punto de vista, es una ilusión la que tiene el señor Casado. Insisto, que no se va a producir, estamos más fuertes que nunca, con un proyecto de país por delante, una gravísima irresponsabilidad pensar que ahora la política se puede entretener en celebrar cuestiones electorales. Tenemos que centrarnos en vacunar, recuperación económica, apoyo al tejido productivo, formación profesional, y de aquí a dentro de 2 o 3 años que no se preocupe, que habrá elecciones y tendrá ocasión de poder presentarse si en su partido se lo permite. Ministra, ¿y el Gobierno tiene claro qué impuestos quiere subir? ¿Qué cambios quiere hacer en la política fiscal? Yo creo que el Gobierno tiene muy claro que, por una parte, lo que quiere adaptar un sistema tributario que está viendo día a día, que no se corresponde con la realidad del siglo XXI, que en este momento los negocios tradicionales tienen una fiscalidad más ajustada, que les penaliza más que las nuevas formas de negocio que aparecen de la mano, sobre todo de la economía digital, que existe una injusticia en términos de que proporcionalmente las rentas medias y trabajadoras contribuyen más con sus impuestos que los grandes capitales, que la fiscalidad se convierte en un elemento esencial para que las conductas medioambientales vayan en la dirección correcta, tanto las industriales como la de los propios ciudadanos, que la salud es una prioridad y todo aquello que penaliza la salud también debería de estar penalizado fiscalmente. O sea, tenemos claro cuáles son los elementos sobre los que abordar esta reforma, pero me gustaría que no consistiera solo en si subimos el tipo un punto arriba, un punto abajo, si quitamos un beneficio fiscal o ponemos otro, sino que me gustaría una nueva apariencia del sistema fiscal que permita atender a esta nueva realidad y, en este sentido, ser valientes a la hora de plantear los elementos que tienen que ver con la imposición a la riqueza, la fiscalidad medioambiental o al impuesto de sociedades, en donde ya la atmósfera internacional invita a que se plantee que el rendimiento de este impuesto tiene que ser francamente superior, porque es un impuesto que aporta proporcionalmente menos, por ejemplo, que el que aportan los ciudadanos. Pero déjame que le diga, ministra, porque precisamente eso yo creo que es lo que se echa de menos. Usted decía, hay que ser valiente. No hay una fotografía completa de cuáles quieren ser los planes del Gobierno. Entonces, por ejemplo, aparece lo de la bonificación, la desaparición de la bonificación por la declaración conjunta, se califica de rata, algo que ha aparecido en un papel que se ha llevado a Bruselas. Se dice que se va a pagar por circular por las carreteras y luego se dice que no va a ser así, o que es un planteamiento pero que no está todavía decidido. ¿En qué quedamos con todo esto? Yo creo, Ángeles, que nosotros en esta sociedad de la información que vivimos nos tenemos que acostumbrar a que cuando el Gobierno quiere dialogar y quiere llegar a un acuerdo y a un consenso con determinados actores sociales, sean de la mano de los sindicatos empresarios o de la mano de determinados sectores especialmente afectados por una medida, no se puede interpretar ni como una marcha atrás ni como globo sonda las primeras aproximaciones que el Gobierno tiene que hacer, a partir de las cuales tiene que establecer y desarrollar el diálogo, porque si no es imposible ser capaz de socializar las políticas y de llegar a acuerdos compartidos. En el momento en que uno pone un papel, el papel se conoce, luego resulta que el papel es un punto de partida, que luego hay que dialogarlo y, por tanto, tiene uno que ceder para que otros puedan avanzar, y eso se interpreta como una rectificación o una corrección, estamos desenfocando el tema. En los casos que yo le estoy diciendo, un papel, bueno, no es una propuesta que llega a Bruselas. En el plan de recuperación llega una propuesta a Bruselas. En el caso que usted me comenta, concretamente se trataba de un beneficio fiscal que la AIREF había analizado previamente, que había concluido sobre ese beneficio fiscal que no era progresivo, es decir, que beneficiaba más a las rentas altas que a las rentas bajas, y que además se podía producir una dificultad en la incorporación de la mujer al mundo laboral. No va dentro del componente de reformas fiscales porque aún no está decidido qué se va a hacer con determinados beneficios fiscales. Queremos escuchar a los expertos, pero en el informe de impacto de género se subrayaba por parte de quienes redactaron el informe esa medida en concreto, porque le parecía
parecía que era de las pocas que habían alumbrado en los beneficios de la AIREF que aportaban a la igualdad entre hombres y mujeres. No es que se tratara ni de una errata ni de que hubiera una corrección, es que estuvo mal expresado. Y su compañera de Consejo de Ministros lo calificó de rata. Sí, pero digo, estaba mal expresado y por tanto cada uno eso lo puede calificar como quiera, pero lo importante es que ahí hay un trabajo de la AIREF en donde puso encima de la mesa que ese beneficio fiscal adolecía de determinadas cuestiones, por tanto habrá que revisarlo, habrá que modificarlo en la medida en que tengamos que corregir aquello que alertaba que estaba mal diseñado y como siempre los beneficios fiscales tienen que cumplir el objetivo para el que están fabricados y si no habrá que sustituirlos por otros que realmente cumplan con ese objetivo. No tiene más. No ¿Y hay en el nada caso más. de pago por circular se explicó mal el ministro Ábalos? En el caso del pago por circular hay una realidad que es que Europa está poniendo mucho dinero para la construcción de infraestructuras, exige, como es lógico, que haya un plan de sostenibilidad de estas infraestructuras en el medio plazo, un debate que siempre ha tenido España con los gobiernos del Partido Popular o con los gobiernos del Partido Socialista. Existen en más de 23 países de la Unión Europea un modelo de pago por uso, por tanto nosotros lo que hemos mandado a Bruselas y lo que queremos construir es un diálogo a partir de esta cuestión que permita realmente que el mantenimiento de nuestras carreteras se pueda hacer en el futuro, sabiendo que es uno de los principales factores que contribuyen tanto a la calidad medioambiental como también a la siniestralidad, a la salud, a los accidentes de tráfico en el conjunto de las sociedades. Por tanto, es digamos que tenemos que homologarnos con Europa también en estas materias. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Bajo qué preceptos? ¿Quiénes son los colectivos beneficiados? Todas estas cuestiones están por dialogar, por hablar. ¿Y cuándo serían efectivos los cambios en la fiscalidad? Lo digo porque quedan estos 2 años de legislatura. Cuando haya recuperación económica, nosotros lo hemos dicho. ¿Y si esto se pega a la próxima convocatoria electoral? Pues mire, yo creo que desde luego no tiene por qué estar tan influido, le diría más, ¿no? Incluso a lo mejor es conveniente, ¿no?, que antes de la convocatoria electoral se pongan en marcha todas las medidas fiscales, si nos da tiempo, que se estimen oportunas. No va a ser una cuestión relativa a las elecciones, va a ser más, o por lo menos mi intención, está más dirigida a que realmente seamos capaces de poner las medidas en el momento donde son oportunas, donde provocan estímulo, donde no provoquen contracción a la economía y de ahí que hasta que no se recupere el PIB prepandemia, finales del año 22, no parece adecuado que se ponga en marcha al menos ninguna medida fiscal realmente importante que sea transformadora. Otra cosa distinta son los pequeños ajustes que se han hecho en el presupuesto de este año y sobre todo con la fiscalidad medioambiental como una de las banderas de la fiscalidad de nuestro país, porque entendemos que esa tiene que ser la ruta que nos permita ser un país sostenible medioambientalmente. Ministra, ¿ya ha decidido usted a quién va a votar en las primarias de Andalucía? Por ahora, paso a paso. Estamos en la etapa de recogida de avales por parte de los candidatos. Tenemos tiempo y en el momento en que se sepa, ¿no?, cuáles son las personas que cuentan con ese aval de la organización para presentarse, yo manifestaré también mi decisión, aunque digo siempre, y me parece muy importante no perderlo de vista, que tan importantes son los candidatos que lo son, como el programa, como nuestro compromiso de realianza con la sociedad andaluza, también con el interior de nuestro partido, para que la militancia realmente tenga el protagonismo, el debate, la frescura que tiene que tener durante todo el año, ¿no?, pero fundamentalmente cuando uno se encuentra en la oposición, y por tanto yo espero que sirva de revulsivo estas primarias para que mi partido recupere la ilusión, recupere la confianza en que es posible presentar un proyecto a lo que ahora mismo representa la derecha de nuestro país. Y fíjese, las últimas encuestas, mire que las encuestas las carga el diablo, las últimas encuestas le dan la victoria al Partido Socialista en Andalucía. Lo importante es conformar un bloque suficientemente amplio como para que la derecha de Andalucía no sea capaz de superar, ¿no?, esas expectativas de voto que tiene el Partido Socialista. Y para este revulsivo, ¿qué liderazgo sería mejor, el de Juan Espadas o el de Susana Díaz? Vamos a ver la totalidad de los liderazgos y en función de esa situación pues ya tendré ocasión, ¿no?, también de poder expresarlo, pero sí decirlo que afrontamos el proceso con muchísima ilusión, con independencia de cuál sea el resultado, porque sobre todo tiene que servir para agitar al Partido Socialista en Andalucía, para que espabilemos, no nos durmamos, nunca hemos estado dormidos, pero evidentemente ahora necesitamos estar más despiertos que nunca, y esto significa estar cogiéndole el pulso a la calle, pendiente de las demandas de los ciudadanos, volviendo a rediseñar nuestro proyecto para Andalucía, que durante tantos años ha sido un proyecto de éxito. Bueno, usted sabe que a mí se me habla de Andalucía y se me enciende, ¿no?, la mirada.
Ministra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte. Muchísimas gracias a todos. En el Abierto, Antón Losada, Mariola Urrea, Ignasi Guardans. Ha estado aquí con nosotros la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, convencida de que se va a agotar la legislatura, de que ahora empieza y ha ratificado las palabras que le habíamos escuchado ya a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ahora empieza de verdad la verdadera tarea del Gobierno y esto va a durar hasta que se convoquen las nuevas elecciones. No va a haber adelanto, pero esto, claro, no coincide mucho con la idea que tiene Casado, que además la estábamos leyendo esta mañana en una entrevista, Sastre. Sí, en El Confidencial. Es de hecho la contraria, dice que la legislatura entra en vía muerta porque él dice que no hay solo un cambio político, un cambio de ciclo político, sino un cambio social, siguiendo el cuento infantil de que el rey va desnudo, sostiene Casado, y dice, es la sensación de un avión que tiene una avería en un motor y nadie dice que vaya a estrellarse. Ojalá, habla del Gobierno, ojalá no se estrelle y haré lo posible para que no se estrelle porque por encima de todo está España, pero ese avión ya no puede llegar a destino y tiene que aterrizar en el aeropuerto más cercano. Mariola, para unos, para el Gobierno ahora empieza lo bueno, para la oposición esto está finiquitado. Hombre, yo creo que es razonable que Pablo Casado trate de colocar este mensaje, pero lo que es importante señalar es que él no tiene ninguna capacidad para hacer que esa descripción de la realidad que está ordenando se cumpla, mientras que el Gobierno tiene todo en su mano para, si no comete errores, si genera ese impulso del que veníamos señalando que iba perdiendo en los últimos tiempos, pues poder agotar la legislatura y además hacerlo, lo decía la ministra portavoz, en un contexto un poquito más tranquilo y un poco más amable, en el sentido de un gobierno centrado ya en lo que es la fase de recuperación del país y la fase de transformación del país. Y para transformar el país, yo creo que un gobierno necesita ideas, necesita propósito, necesita que imaginar ese país que quiere contribuir a construir, comunicarlo bien a la sociedad y hacer que sea un proyecto de todos, pero también necesita recursos. Y la pandemia, si algo de bueno ha traído, es precisamente la capacidad en la Unión Europea para movilizar una masa de recursos económicos que bien aprovechados, pues obviamente da no solo para agotar esta legislatura, sino para demostrar que hay margen para la siguiente. Claro, es que este gobierno de momento solo se ha dedicado a gestionar la pandemia, claro. Es decir, que no ha tenido ocasión de hacer nada más, Antón. Sí, lo que pasa es que me da la sensación de que le cuesta trabajo estar en el día a día, ¿no? Uno tiene la sensación de que tenemos un gobierno que está pensando tanto en el largo plazo, ¿no? El 2050, el 2025, que a veces olvida que estamos en 2021, que viene el verano y que el día a día hay que sacarlo adelante, ¿no? Si alguna ventaja tiene estar en el gobierno, en la política moderna, es que el control de la agenda lo tienes tú. Tú eres el único que puede tomar decisiones, ¿no? Además, en este caso se suma otra ventaja, que el único que puede gobernar con el actual Parlamento es Pedro Sánchez y el Partido Socialista, ¿no? Es el único que realmente puede sumar los diputados que son necesarios para eso. Y me da la sensación de que no sabe aprovecharla o no acaba de entender muy bien cómo aprovecharla, ¿no? Y que la agenda se la hacen todos los días, se la hace la oposición, se la hacen sus socios, se la hace la pandemia, se la hace Europa, se la hace el peluquero, efectivamente, ¿no? Y claro, yo creo que eso es a mí me parece un poco, y lo voy a decir con la expresión técnica, chiripitifláutico, que el gobierno nos diga que la legislatura empieza ahora. Sinceramente, es un mensaje que yo no sé dónde codificarlo. O sea, no sé en qué cajón estratégico meter el mensaje después de llevar 2 años, prácticamente 2 años gobernando, decirnos que la legislatura empieza ahora, ¿no? Yo sé que intentas transmitir el mensaje, bueno, ahora empieza lo bueno, ahora vienen las noticias, pero un poco la sensación que transmite es, bueno, entonces hasta ahora, o la pregunta que te deja es, entonces hasta ahora, ¿qué hemos estado haciendo? ¿O qué ha estado sucediendo, ¿no? Y después, la actitud de Pablo Casado me parece también chiripitifláutica. Es decir, yo creo que hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, la izquierda gana 2 elecciones, incluso la repetición que ella misma forzó, y se pasa toda la legislatura preguntándose qué ha hecho mal. La derecha gana unas elecciones regionales en Madrid y es el fin de la historia. O sea, cambio de ciclo, ya está todo hecho, ya está todo terminado. Hombre, alguien tendrá que decirle a Pablo Casado que take it easy, ¿no? Han sido unas elecciones en Madrid, el resultado es muy bueno, es espectacular, no gracias a ti precisamente, porque este triunfo es de todo menos tuyo, pero ya está.
O sea, quedan 2 años por delante, no te da para gobernar, ni te va a dar para construir una alternativa. Lo más normal es que las elecciones sean cuando toque y no vas a estar 2 años diciendo que ha terminado el ciclo. Ignacio. No, a ver, la política es percepción. Y lo hemos repetido muchas veces, y este es uno de esos momentos en que esta frase se acredita por sí sola, ¿no? Es percepción, y por tanto Pablo Casado utiliza sus armas, y lo hace muy bien, y lo está haciendo muy bien, de pretender que, bueno, que efectivamente que aquí ya no hay proyecto, y que hay que esperar a que le sirvan la Moncloa como un plato cocinado a fuego lento ante la descomposición del Estado y de quien lo gobierna. Bueno, y le corresponde al gobierno demostrar que eso no es falso, que eso es falso, no a Pablo Casado. Por tanto, Pablo Casado está haciendo muy bien y hizo bien una campaña en Madrid y está haciendo bien la campaña actual. Por tanto, creo que el foco no hay que poner ni dedicarle un minuto a lo que el PP está haciendo. El minuto hay que ponérselo al gobierno. Y empiezo por la entrevista que acabamos de escuchar, porque va absolutamente en sentido contrario. Yo no he entendido esta sensación, perdonad, de cabreo de la ministra con los errores que... es decir, a Ángel se le ha repreguntado varias veces, ¿no? Por tanto, ahí está la entrevista grabada, que si sale un tema fiscal por ahí y se cuenta mal y luego se dice que ha sido un error, y que si luego, bueno, el tema de las autopistas, que es verdad que, por ejemplo, que en toda Europa hay peajes, pero en España no, y además son distintos, y por tanto, explíqueme usted qué quiere hacer, y no vaya con espasmos. No se puede gobernar con espasmos, ¿eh? Y es lo que está haciendo este gobierno, y por tanto, el foco hay que ponerlo ahí, y si de verdad este gobierno quiere aguantar, y tiene muchos motivos para aguantar, y mucha materia prima para aguantar estos próximos años, y para hacer propuestas interesantes, y están los fondos europeos, y la reforma en medio ambiente, y la digitalización, y tantas cosas que hay sobre la mesa, y temas sociales que están ahí pendientes de aprobación. Perfecto, pero que lo cuenten con orden y con un poco de modestia. Y entonces, si es así, cambiarán el relato. Y si no, pues veremos lo que pasa. ¿Tú crees que Pablo Casado puede estar 2 años diciendo que la legislatura ha terminado? Bueno, es que a lo mejor no son 2 años si no hay reacción del otro lado. Porque vamos a ver lo que ocurre en Cataluña, vamos a ver qué hay en este pacto que no hemos acabado de analizar. La política es percepción, pero también es credibilidad, Ignasi. Entonces, bueno, la percepción un relato. Sí, pero el relato tiene que ser creíble. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero que el foco para que lo hará creíble, pero que lo que lo hará increíble no será lo que diga o deje de decir Pablo Casado. Lo que lo hará increíble será lo que haga el gobierno. Antoni Mariola. Algo tendrá que ver en la credibilidad de su relato, en la credibilidad del que lo cuenta. Entonces, si el gobierno no actúa, será creíble. Tú no puedes coger el resultado de las elecciones de Madrid y sobre eso hacer una lectura. Terminó la legislatura, esto es un cambio de ciclo, vayas a casa, señor Sánchez, que me toca a mí. ¿Por qué? Porque no es creíble. No es creíble. Es que ese discurso no es creíble. El foco no ha de estar ahí, Antón. El foco hay que decirle al gobierno que lo haga increíble. Yo creo que tenemos capacidad para tener varios focos y analizar Mariola. Por lo menos las mujeres tenemos. Entonces, la cuestión es, yo creo, fíjate, hay un elemento que es muy poderoso, que es la realidad. La realidad, más allá de la percepción, la realidad es que este señor, Pablo Casado, está en la oposición. La realidad es que no se le conoce con precisión cuál es el proyecto de país que quiere para España. Va sumándose a los éxitos que encuentra en la dimensión regional de su partido. A veces es gallego, a veces es madridista. Y eso es razonable que se apoyen esos éxitos, pero yo no estoy de acuerdo, Ignasi, en que no hay que fijar la atención en el Partido Popular, y lo digo por una cuestión. Construir el futuro de este país no lo puede hacer solo el gobierno, ya le gustaría, no lo puede hacer solo el gobierno, necesita sumar en los esfuerzos de la oposición. La oposición no puede vivir permanentemente en un carrusel electoral, a ver si toca la flauta por casualidad y a ver si hay unas nuevas elecciones y a ver si el estar todo el día en un carrusel electoral configura una manera de hacer política que no es constructiva. ¿Me dejas, Sánchez, un segundo? Sí. O sea, lo que no puede ser es que la robustez del gobierno dependa de la debilidad del Partido Popular. Eso está claro. Bueno, pues eso, claro. Pues sí se dice. No, cuando todo el foco... No, aquí, bueno, pues aquí no. Muy en bien, esta pues mesa
Vale, pues entonces fuera de esta mesa da una constante sensación de que la fortaleza de este gobierno depende de lo mal que lo haga la derecha, de lo dividida que esté, de lo que se acerque a Vox y con eso que divide, en lugar de estar vendiendo lo que tiene que ofrecer. Eso es lo que estoy diciendo. A mí la sensación que me traslada el gobierno es que ve a medio plazo que las cosas van a ir muy bien y le incomoda ocuparse de este presente que no es tan brillante. Pero claro, es que a ti te han votado para que te ocupes, para que pienses en el futuro, sin duda, para que nos cuentes lo bien que van a ir las cosas dentro de 6 meses, en Navidad, también, pero sobre todo para hoy. Bueno, y parece que a este gobierno el hoy le incomoda, le estorba. Bueno, los ejercicios de prospectiva yo creo que son elementos imprescindibles. Pero no puede ser el eje central. No, hasta 2050, Mariola. No, pero no. Claro. No, pero vamos a ver. Yo creo que uno de los elementos que dota de inteligencia a las organizaciones es la capacidad para administrar correctamente esa planificación hacia el futuro, porque el futuro es verdad que se construye hoy, las decisiones de hoy son las que configuran ese futuro, y a la vez, en esa otra pista, gestionar el día a día. Pero es que el día a día de este gobierno está marcado también por muchos retos de carácter orgánico que han salido en la conversación también de la señora ministra portavoz del gobierno. Es que se están recuperando orgánicamente de lo que está pasando en Madrid. Hoy creo que hay una reunión en tema de cómo configurar el partido en Madrid. Hay una cuestión en Andalucía. Claro, sí, pero es que este gobierno, el gobierno está dirigido por una organización que tiene retos a cortísimo plazo muy exigentes. Madrid, Andalucía, el Congreso en octubre. Entonces, yo creo que hay elementos que han hecho que se paralice un poco el gobierno. Dejadme, porque estabais hablando de futuro y yo os preguntaba, ¿no? Tener planes hasta 2050, y es que, claro, hoy nos hemos levantado con esa tribuna que ha escrito el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, hablando, bueno, tampoco nos da muchos detalles, pero sí hablando ya de 2050, Sastre. Defiende eso, la tarea de la Oficina de Prospectiva. Ahora citabais la palabra, él dice que recibe el encargo textual del presidente, que le dijo: tenemos un proyecto de presente y renovación para modernizar España, pero para lograrlo el largo plazo lo es todo, que parece que ahí el presidente se anticipara a lo que estaba diciendo ahora Antón en la tertulia. Y luego, efectivamente, no dan muchos detalles más allá de la cita. Será el jueves a las 11:30 de la mañana, se presentarán esas propuestas de 100 expertos y luego pues muchos datos, 1.600 referencias bibliográficas, 350 gráficos, sistemas de anticipación matemática, en fin, el modelo que presentará el gobierno el jueves, España 2050, que firman 100 autores distintos. España 2050. Y de entre todas las declaraciones que ha hecho aquí la ministra portavoz, nos hemos quedado con una que a ver qué pensáis vosotros. Claro. Le podría decir que me gusta más sin coleta. El señor Iglesias. ¿Le gusta más sin coleta y le gusta más fuera del gobierno? Bueno, me gusta más sin coleta, me gusta más el recorrido que ha planteado ahora y me gusta el gobierno tal como está. Creo que ¿le gusta más el gobierno de ahora? Puedo decir que yo tengo una magnífica relación con la vicepresidenta tercera. También vaya, Antón, que mucho no le gustaba a Pablo Iglesias. O la coleta. Sí, yo cuando escucho estas declaraciones siempre pienso en el día siguiente el autor pensando, ¿por qué no me callaría yo? ¿Por qué no me quedaría yo callado? Pues a mí me da la sensación, Antón, que este era el único mensaje que quería colocar hoy. Sí. Este era el único mensaje con el que venía hoy a la SER. Se va a quedar España mucho más tranquila. Pues quizás sí. Además ha venido acompañado del elogio a su compañera de Consejo de Ministros, que sin que yo le hubiera preguntado, que sí que posteriormente le he preguntado, pero ha sido un elogio que ha salido de ella misma a Yolanda Díaz, que precisamente la ha citado cuando decía que eso de que ahora empieza la legislatura. Pues un arrebato de sinceridad. Está España entera preocupadísima con la coleta. Pues era un mensaje político de parteaguas. No se habla de otra cosa en los bares. Dejadme 2 minutos, que como estamos actualizando noticias, de momento no podemos actualizar nada todavía sobre ese preacuerdo de gobierno para formar gobierno en Cataluña, porque seguimos sin conocer nada, pero sí que queremos actualizar lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Ya saben que ahí las llamadas al cese de la violencia por parte de la comunidad internacional están cayendo en saco roto. Israel ha vuelto a bombardear Gaza esta madrugada. En esta semana de enfrentamientos, el balance de momento es de 200 palestinos muertos, 10 israelíes muertos, y lo peor ha sido, Bayo, en las últimas horas, ¿no? Este domingo ha sido el día más letal. Con 42 civiles fallecidos, entre ellos 10 menores, en la franja donde los bombardeos de la aviación israelí han continuado esta madrugada con una intensidad y una duración similar a la de ayer.
El ejército hebreo confirma que en las últimas horas ha atacado las viviendas de varios comandantes de Hamas, además de la red de túneles de la milicia islamista, varios edificios administrativos y las carreteras de la zona, por lo que cabe asumir que el balance de fallecidos y heridos en Gaza vaya a aumentar en las próximas horas. Netanyahu asegura que hará lo que sea necesario para restaurar el orden y para proteger a los israelíes, es lo que decía anoche en una entrevista, mientras añadía que hace falta tiempo para culminar su operación. Hamas y la yihad islámica han seguido disparando cohetes hacia territorio israelí, más de 3.000 en lo que va de contienda en una semana, que dejan una decena de víctimas mortales a ese lado de la frontera. Y lo llevamos contando toda la mañana, la presión internacional es cada vez mayor. Fighting must stop. El secretario general de la ONU ha insistido en que el conflicto debe terminar, pero Netanyahu ha repetido en las últimas horas que va a seguir hasta donde haga falta. Y lo hace además con la aquiescencia de Washington y de buena parte de Occidente, cuya diplomacia apenas ha puesto en cuestión la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Ayer la representante estadounidense ante la ONU aseguraba que es hora de acabar con el ciclo de violencia, mientras su jefe, el secretario de Estado, Antony Blinken, mantenía conversaciones con sus homólogos de Qatar, Arabia Saudí y Egipto buscando un alto el fuego que por ahora se resiste, un impasse que está aprovechando China, que ya se ha ofrecido a acoger negociaciones directas entre palestinos e israelíes, mientras la Unión Europea continúa borrada. Mañana martes, cuando se cumplirán 9 días de la ofensiva, ha convocado una videoconferencia de ministros de Exteriores. 9 días después. Sí. Esto se le llama rapidez. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.